La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, estamos aquí en A Pensar Más, transmitiendo desde Lima para todo el Perú en Radio Santa Rosa, la radio, ¿cómo decimos? ¿Cuál es nuestro lema? La radio de las nuevas nuevas. Ah, ¿no? Buenas nuevas en tu vida, la de Radio Santa Rosa en Lima. ¿Cómo están? Exactamente, buenas nuevas en tu vida. Bueno, hoy día no tenemos tantas buenas nuevas porque han habido varios problemillas, ¿no? El primero es que efectivamente hay pues una especie de bronquita dentro del fujimorismo que saldrán a decir que no es tal, que tiene que ver con el indulto del padre de la candidata Keiko Fujimori. Como ustedes saben bien, Alberto Fujimori está preso, condenado a 25 años, por dos razones. Una, por haber violado los derechos humanos de las personas inocentes que murieron en la Cantuta y Barrios Altos. Esos fueron los casos que se usaron emblemáticos en el caso. Y en la investigación y posterior acusación fiscal y posterior juicio se determinó que Alberto Fujimori había dirigido y tenía absoluto conocimiento y dominio, ¿no es cierto?, del hecho, sobre un pelotón de aniquilamiento militar. Nosotros creíamos que era paramilitar y no, era militar, formado para asesinar a personas que ellos imputaban como, no digamos, fiscal, juez y verdugo en una, ¿no?, terroristas. Muy bien. Entonces, ese es un primer grupo de hechos. El otro grupo de hechos, en los cuales Alberto Fujimori se allana, es decir, reconoce su culpa, o más bien, él dice que reconoce los hechos más no su culpa, pero el hecho es que se allana, son delitos todos de corrupción, que tenían una pena máxima de 8 años. En esos delitos obtiene 7 años de condena. Por ejemplo, uno de esos delitos es la entrega de $15 millones a Vladimiro Montesinos. ¿Ok? Entonces, esos son los casos. No hay revisión posible. Ya esto llegó al Poder Judicial a la última instancia. A los expresidentes se les enjuicia a través de la Corte Suprema. En este caso, 2 salas de la Corte Suprema lo encontraron culpable. ¿Hay hechos nuevos? No. ¿Han aparecido vivos los muchachos de la Cantuta? No. ¿Han resucitado? No. ¿Los 15 millones no se dejaron de entregar a Vladimiro Montesinos? No. Entonces no hay ninguna solución legal. O sea, el señor podrá interponer 87 habeas corpus sobre debido proceso y los 87 le dirán, señor, usted ya fue sentenciado. Los podrá interponer todos los meses. Ahora en abril han interpuesto uno, el año pasado el otro, y todo, uno tras otro. Pueden cambiar la conformación de la sala 20 veces, pero puedes encontrar pues jueces corruptos. Pero el asunto es que no hay hechos nuevos, por lo tanto la sentencia no puede variar. Así de claro. O sea, la vía legal de la que habla Keiko Fujimori hasta ahora no nos la explica. Ojalá viniera acá con toda humildad Radio Santa Rosa y nos explicara Keiko Fujimori qué quiere decir con la vía legal. Yo no entiendo cuál es. ¿Qué significa eso de la puerta grande? Espérate, pues ahí viene lo bueno. Imagínate. Ahí viene lo bueno. Entonces le preguntan, según ella, sus dichos han sido tergiversados a Cecilia Chacón sobre esta materia, y ella dijo que Alberto Fujimori iba a salir por la puerta grande. ¿Qué quiere decir la puerta grande? La puerta de nunca cometió ningún delito, es inocente, ¿no es cierto? Cosa que Keiko Fujimori sostiene. Sostiene que en el gobierno de su padre hubieron delitos, pero no los cometió su papá. Los cometió Montesinos, la cúpula militar, pero no su papá. Entonces, si la mujer congresista, la señora Cecilia Chacón, dice que va a salir por la puerta grande, ¿qué podemos creer? ¿No? Que los juicios no tienen ninguna importancia y que simplemente no quieren indulto, ¿no es cierto? Lo que quieren es unos jueces venales hechos a la medida, ¿no es cierto? Y bueno, y que ahora, contradigan mal interpretada. De hecho que va a salir por la portada adelante. Yo he puesto un video de chino en mi página para que bailen un poco, lo que tienes que acostumbrarte a rap ahora, nuevos tiempos, para todos los sobones que tienen que acostumbrarse a los nuevos tiempos, pero a Cecilia Chacón pues se le pasó la mano pues por sobona.
nuestro héroe pasará por la puerta grande. Dijeron, no. Ha sido una, ¿cómo ha dicho el señor Klimper? Una frase desafortunada, ¿no? Y luego ella ha dicho que la han tergiversado, ¿no? Entonces, asunto arreglado. No hay roce, no hay nada, no favor, nada. Pero que diga que no se va a usar el poder político, obviamente se tiene que usar un juez. Si tú dices que va a salir por la vía legal, se tiene que usar un juez, pues. ¿Y a qué juez vas a usar? No, es realmente sorprendente que no se den cuenta de lo que está pasando aquí delante de nuestros ojitos. Pero en fin, ¿no? Cada uno ve lo que quiere ver. Y como lo quiera ver. Así es, Y pero así Dios como les es. dio libre albedrío, ¿no es cierto?, para que escojan. Pero miren, acá se viene una cosa bien rara, bien rara. Pero en fin, ahora. Hoy día hay una buena noticia. El Pleno va a debatir el proyecto de retiro de fondos de AFP. Es decir, que a los 65 años tú te puedes llevar toda tu plata a tu casa y hacer con ella lo que te da la gana. 95.5%. Claro, Es te casi dejan, todo, te ¿no? dejan un 5% para que te den ya una pensión de subsistencia, pues 100 soles ya, para que compres tu menú. Ya, listo. ¿Ya? ¿Qué te ha puesto, Ismael, que no la van a aprobar? No sé por qué creo que no, de verdad. De verdad que sí. De Es verdad cierto, que no sí. lo van a aprobar. Esa ley, el fujimorismo no la va a aprobar. De ninguna manera. Y con 70 votos el fujimorismo, menos. O sea, vayan despidiéndose la ilusión. Porque es en el año 92 donde se crea, o 93, donde se crea el sistema de FPS. Entonces, para Keiko Fujimori todo lo que su padre creó en el 92 y el 93 es santo. O sea, la Constitución, entonces, no lo va a tocar. No lo va a tocar. Ahora dice que sí quiere hacer unos cambiecitos en la Constitución, pero no lo van a tocar, pues. Entonces, como no lo van a tocar, no se haga sueño, señora, que no se escucha mucha gente mayor. Le van a seguir entregando mes a mes su plata. ¿Ok? Hubiera sido lindo, ¿no? Tú tienes que tener tu platita ya en el AFP. Sí, por cierto. Pero ¿Cuántos que años tienes aportando ya? Ya desde el año 92, sin embargo, Rosa María, Imagínate, desde el 92. bueno, ¿Quién diría? Mentiroso. Tampoco es tanto lo que No se acumula, importa, pero fíjate ¿quién una diría? cosa. Oye, yo lo veía jovenazo. ¿Ya? Y dice que en el 92 ya trabaja. Sí, muy joven, por cierto, sí. ¿Empezaste a qué? Antes de tu primera comunión? ¿Tu No, papá te saliendo del colegio, explotaba? no, básicamente, ¿no? Pero sí había esa oportunidad. Y bueno, en ese entonces a uno le imponían claro. estar en una FP. Pero cuando uno recibe su estado de cuenta cuatrimestral, porque Claro, no es mensual tampoco, claro. al menos que uno entre personalmente Lo a pide. verificar, se da cuenta que hay más pérdida en las rentabilidades que otra cosa. El último año ha Y sido en 2009, por ejemplo. espantoso. Es que fíjate, a mí me Sí. pasó una cosa muy curiosa. Yo aporté, por decirte, el 93. Mm. El único año de mi vida que estuve en quinta categoría. Trabajo dependiente. Claro. Todo el resto de mi vida, del año 90 hasta hoy, ha sido trabajo independiente. O sea, 26 años trabajando de manera independiente. Absolutamente independiente, o más, 27 años trabajando de manera independiente. Hasta que entré a enseñar a la Universidad Católica. Y entonces me dijeron, ¿usted tiene una AFP? Bueno, que yo recuerde, sí. Yo sí recuerdo que estoy en una. Oye, buscaron y ahí estaba la plata. Entonces me comenzó a volver a llegar el estado cuatrimestral. ¿Para qué me llega? Para que yo llore. Es triste. Triste es mi Triste, vida y mi ¿verdad? existir. Cada vez que me llega tengo menos plata que en el estado anterior. Sí. ¿Ya? O sea, esos 20 años que tuvieron mi plata sin que yo me enterara, o 25 años, ya pues normal, ¿no? No pasó nada. Ahora, hay comisiones que también se pagan, que son Yo- muy bien sobre la ganancia, Mira, sobre el pago. evidentemente yo entiendo que si alguien te maneja tu plata, tú le tienes que dar una comisión. Pero si hay pérdida. A mí, claro, exactamente. ¿No? Ahora, tú puedes pedir la comisión sobre la rentabilidad, Claro. que es un poquito más alta, pero si hay pérdida no pagas. Claro. ¿Ya? O sea, lógico, ¿no? Pero es como una persona que te limpia tu casa, te dice, señora, si le quedó bonito afuera la fiesta no es mi problema, yo vengo a limpiar de todas maneras y usted me paga, ¿no? No, la fiesta salió horrible, no vino nadie, no han chupado lo suficiente, no sé. No, señora, usted me paga igual. Ya, esto es igual. Pero entonces hay un cierto mantenimiento de la cuenta, si quieres, que sí. Ahora, Pero qué ganas que te den tu plata y te la metas debajo del afán colchón. caray. aparentemente de paternalismo que pretende Bueno, adueñarse mira, yo de soy una- liberal. O Yo sea, soy una persona muy liberal. No te quieren dar tu dinero aunque lo necesites, porque Claro. hay casos de personas que ya están ya a punto de morir o que ya están con Claro. poco tiempo ya para Te la dicen, responsabilidad. y señora, no le quedan más de 6 meses de vida. Disfrute a su familia. Y tienes, no sé,
400.000 soles en la AFP. Intangible. Y tú lo que quieres es darle algo a tus hijos, pasearte, no sé, nunca conociste Europa, irte, ahora que no necesitas visa Schengen, nada, queda para tus herederos. Ahora, también es cierto, mire, hay que decir una cosa, en el Perú la gente se ha hecho responsable por su vejez sola, Sí. durante milenios. ¿Y quién se hacía responsable de tu vejez? Tus hijos, tus nietos. Así era. Entonces la abuelita vivía con los papás, ¿no? O sea, siempre fue así. O los papás veían que viviera muy cerquita porque estuviese bien cuidada, en fin. Y además la gente no vivía tantos años, también hay que decirlo, ¿no? Ahora el Estado paternalista nos va a decir quién nos va a cuidar de viejos. Tu AFP. Ya, no me da la gana, pues. Yo quiero que me den mi plata. No, tú no sabes, tú eres bruto, tú que has estudiado toda tu maestría, doctorado, tú eres muy bruto para saber cómo administrar tu plata. Y nosotros te vamos a dar tu plata a cuentagotas mes a mes. Ese es el dilema. Ahora, en el dilema liberal, por ejemplo, en los Estados Unidos, nadie está obligado a ahorrar para un plan de pensiones. Pero miles de personas lo tienen porque les parece una buena idea. Porque les conviene. Les parece una buena idea. Mira, yo soy muy irresponsable, mi mujer también, se gasta mejor tener este fondo ya obligatorio, entonces así ya estamos asegurados. Eso es lo que quiere decir un seguro. Yo me aseguro voluntariamente. Pero esto no es un seguro, esto es yo te impongo que tú entregues, oiga, no es poca plata, porque entre el AFP o la ONP más tu seguro social es 20% de tu sueldo, más o menos. Ya, le costará al empleador una parte, ya, pero igual te la descarga a ti, pues. ¿Ya? O sea, no eso corre por cargo del empleador. Oye, pero un momentito, pero igual te lo va a costar, como le cuesta a él, te va a pagar menos a ti, pues. ¿Ya? Entonces, es 20% de tu sueldo. O sea, solamente para que estés sano y para que tengas pensión, ¿ya? Y para que comas, y para que tengas casa, mejor que me parten, ¿no? Con cuchillo y tenedor todo mi sueldo, y el Estado sabe que es mejor para mí. Bueno, antes el FONAVI era eso, pero el FONAVI era bestial, porque el FONAVI, todo el mundo dice pues ahora que no es un impuesto, siempre fue una contribución, que es un tipo de tributo. Una contribución obligatoria. Claro, pues, es la contribución. Eso es un eufemismo. Es igualito que el seguro social. Claro. ¿Ya? Igualito, la misma naturaleza. No tiene un fin general, tiene un fin específico, pero no es una tasa. ¿Ya? Puedo usarlo o no usarlo y lo tengo que pagar igual. Correcto. Pero en el caso del FONAVI, el que tenía casa, estaba prohibido de usarlo. Pero sigue aportando. Pero tenía que aportar. Sí. Aún cuando no ibas a recibir nunca. No iba a entrar ni un sorteo. Nada, estabas prohibido, porque ya tenías casa. Era para los que no tenían casa. Entonces tú tenías que financiarle la casa al que no tenía casa. ¿Por qué? Porque era un fondo solidario. Entonces, bueno, qué barbaridad. En fin, ya están saliendo los nombres de los congresistas más votados, menos votados. Los votados con B, los votados con B de burro. Y hay pujas. Bueno, lo que les dije hace tiempo, ¿no? El Congreso en nuestro país es una de las instituciones más castigadas. Entonces, más o menos el 80% del Congreso se va. ¡Chao! No regresan. De los que se queda un grupo fuerte de los limeños, digamos, pero en el interior del país se van casi todos, y viene un nuevo grupo. ¿Ya? Un nuevo grupo de gente provinciana con otra agenda, que tiene otras maneras de ver las cosas, y que puede no estar ni siquiera de acuerdo con su propio grupo limeño de su propia bancada. ¿No? Y lo que nos contó ayer Mesías Guevara, yo lo he estado pensando todo el día, ¿no? O sea, ustedes escucharon que en el caso de Cajamarca, que es la representante de Cajamarca, Cutervo y Chota tienen dos alcaldes, la provincia de Cutervo y la provincia de Chota tienen dos alcaldes del MAS, del partido de Gregorio Santos, ¿ya? Que tienen el mismo nombre que el partido de Evo Morales. Muy bien. El hermano de uno y el primo hermano del otro son los nuevos congresistas. ¿De quién? De Keiko Fujimori. Esa gente está pues requete a la izquierda dentro del espectro político de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, esos congresistas son los que han ganado en Cajamarca, porque Cecilia Chacón, la más votada en Lima, que antes postulaba por Cajamarca, ya no puede ganar en Cajamarca, pues. No puede, simplemente no puede ganar en Cajamarca. Porque si postula por Cajamarca, no hay forma que le gane a los radicales. Bueno, los radicales los ha reclutado Keiko Fujimori. Ahí
mal del, creo que yo de Frente Amplio, ¿no? Que pudo haberse movido, pero también con el pleito con Goyo Santos, difícil, ¿no? Sí. Difícil. Bueno, vamos a hablar del Brahim, ¿no, Ismael? Así es, vamos a hablar de Brahim. Hoy tendremos como invitado a Jaime Andesán, él es investigador en narcotráfico, lavado de activos y conflicto, para que nos hable sobre esta situación que se vive actualmente en el Brahim. ¿Qué está pasando ¿Qué en realidad? está pasando ahí? Vamos a regresar en un instante. No se muevan, transmitimos para todo el Perú, para la convención en Quillabamba, un saludo muy especial para nuestros amigos en el Cusco, en Chimbote, en Arequipa, en Ucayali, en Madre de Dios, en fin, estamos en todas partes, ¿no? Así es, en todo sitio, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, San Martín, Radio San Martín, en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali en Cepagua, Radio Quillabamba, la Convención Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden nuestros teléfonos 959-685-227 y numeral adelante si es un RPM, y el RPC 940-338-457. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hacemos una pausa y volvemos. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bienvenidos amigos, 9:08 de la mañana, 19 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. E Ismael Soto, que me acompaña con esta voz, la voz acaramelada de la radio peruana. Es dulce, ¿no? Ya me están batiendo con eso, ¿eh? Es dulce, Sí. es la voz dulce del Perú. Bueno, estamos con Jaime Antesana para hablar de lo que pasó este sábado en el Brahim. Todos sabemos que es una zona de conflicto, todos sabemos que hay permanencia de Sendero Luminoso, chica, contenida, pero permanencia, y era evidente que el proceso electoral iba a ser aprovechado para hacer alguna acción de fuerza. Eso era evidente, que la violencia iba a estar en algún lugar. Lamentablemente este acto de violencia ha implicado la muerte de 11 personas. Lo que muchos señalan es que el ejército no quería revelar la información el día sábado en la tarde ni domingo, para que no se generara una situación de pánico en la zona y los electores no asistieran a votar, cumpliéndose así el objetivo del terrorista, que es efectivamente alejar a la gente del sistema formal del Estado peruano. Jaime, ¿esa es una lectura correcta? ¿Tú crees que así fue? ¿Fue una decisión tomada en ese sentido? No vamos a dar la información completa porque esto puede alejar a la gente de los locales de votación en el Brahim. No es cierto. No es cierto, cuéntanos No, tú. porque cada vez que ocurren emboscadas contra patrullas militares, ¿no?, de gran envergadura, siempre se ha tratado de proporcionar la información a cuentagotas, Bueno. dosificándola, ¿no? Y no es para generar ningún temor, porque obviamente en el BRAE la población sabe que los hermanos Quispe Palomino no van a chocar con ellos, Claro. sino chocan solamente con policías y militares. Así es, y más con un convoy transportando el material electoral. Pues, No estaba transportando el material ¿no? electoral, no. Es una de las cosas que ya el Comando Conjunto ayer lo aclaró. ¿Qué estaba transportando? No, estaban yendo a dar seguridad. Ah, ok, ¿no? esa es la confusión. A Matichacra, claro. Ya. No estaba. O sea, el objetivo de la emboscada no era Destruir material. No era destruir material. Era Sembrar el terror. sembrar el terror, obviamente, que es el A ver, terrorismo, ¿no? a ver. El objetivo era golpear al convoy Golpearlo. militar. Pero el día antes de las elecciones. Un día antes de las elecciones. Es un mensaje claro, ¿no? Mensaje claro de que En el sentido de antielectoral, o sea, nosotros somos contra el sistema. Esta organización desde el año 1999, Ajá. que se desprende del senderismo, Ajá. ¿no? No boicotea elecciones, Si no, entonces, ¿por qué hacerlo el día antes de las elecciones? porque se están descuidando. O Sí, sea, ya sé, pero Jaime, mira, tú sabes que estas organizaciones mandan mensajes, o sea, pero el mensaje no es boicotear las elecciones. sino El mensaje es que se han descuidado en uno, en enviar a un convoy a una zona controlada por los hermanos Quispe Palomino. Enviar a un convoy sabiendo por información de inteligencia, que yo también la he proporcionado, Ajá. ¿no?, con la foto que he dado a conocer, Ajá. con la información de que el 2 de abril ya estaba la columna en Cedrullo, ¿no?, con la información de que el día 7 de abril habían hecho un ataque simulado a la base de Hualua. O sea, es decir, todos los elementos, ¿no?,
de información, de inteligencia, daban cuenta de que allí se estaba preparando una emboscada contra lo que se llame, pero contra lo que pasara. Así es. Entonces, no tomaron en cuenta la información de inteligencia. campo, de inteligencia, y los envían. Y los envían en un horario que es pues para darles una sangrienta despedida, que es un horario de madrugada. Claro. Ahora, contra todo protocolo también. Ahora, en el caso de las operaciones de emergencia, han habido, desde que se inició en este gobierno, 25 bajas, ¿no? Más o menos, eso es lo que hay. La más fuerte, obviamente, es la famosa Operación Libertad al principio del gobierno, ¿no? Yo ayer estaba viendo la estadística, y luego vienen emboscadas pequeñas donde mueren 2 efectivos, 1 efectivo, 2 efectivos. Esta es la más grande. Desde Operación Libertad es la más grande. Sí, el número de bajas. La Operación de Libertad produjo 8 bajas. No, la operación misma. Ah, ya, pero los civiles después... Claro. Son 8 bajas que... O sea, después del operativo 8 bajas. Pero esto más se parece a lo del año 2009. En Tinta y Punco. Exacto. ¿no? Donde fueron abatidos 14 soldados. Exactamente. O sea, desde el punto de vista militar es una de las peores de este gobierno. El segundo golpe más fuerte que las Fuerzas Armadas reciben, exactamente. Sí. Ahora, ¿por qué no crees que se quiso dar la información? ¿Por qué se hizo 2 bajas, 1 civil? No había más información. Había información del ataque, sí, pero no más. Sí, primero no es tanto por evitar que la gente no vaya a las elecciones, porque en el BRAE la gente va a votar. Eso es increíble, ¿no? De manera normal. Y masiva. Y masivamente. Porque sabe y conoce que esta organización de los hermanos Quispe Palomino no son senderistas. Nosotros nos quedamos en una entrevista hace varios años, cuando hablamos de un sendero farcarizado. Claro, pues estaba haciendo el pase. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que hay que cancelar el concepto de sendero para esta organización. Ya. Hay que cancelar llamarlos terroristas. Sino narcos nomás. Y también narcoterroristas. Creo que estos 3 conceptos no reflejan... ¿Qué son? Ellos son una narcoorganización, una firma del narcotráfico. Claro, y son más sobre todo sicarios del narcotráfico. No. Ellos, mira, tienen etapas, ¿no? Del 2000 al 2003 se convirtieron en protectores de traqueteros. De los mochileros. De los mochileros, así es. Fueron años en que obtuvieron mucho dinero, compraron armas, ¿no? Empezaron a decir que no iban a matar población civil. Exactamente, se acercaban. Y no matan población civil así nomás, solo matan por soplonaje. Claro, es matar obviamente, civil, pero es más selectivo. Claro, es ellos mafioso. Ya no matan de manera indiscriminada. Es más mafioso, digamos, que... A ver, no hacen atentados contra obra pública. Ya, ¿no? Que es impopular, lógico. No hacen nada. Hay que acercarse al micro un poquito más. Otra de las cosas que no hacen es sabotajes a empresas. Ya no. No lo hacen. Hace tiempo, ¿no? Desde el 99. Claro. No hacen boicot a las elecciones abiertas, nada. No les interesa. Ya. ¿No? Aunque aparecen eventualmente cercanos a las elecciones. Claro. ¿No? O sea, en suma no practican el terror de manera indiscriminada. Lo que ellos quieren es una vía de pase para la droga. Claro. Ahora, les dije, del 2000 al 2003 se dedicaron a dar protección a los mochileros, todo en la zona norte del BRAE, ¿no? Del 2004 al 2006 se dedicaron a procesar pasta básica de cocaína. Ahí es donde se convierten en firma. Ya. Por eso es que no puede seguir llamándose terroristas. Tenemos que superar el tema, los discursos asociados a la guerra popular. Ahora, digamos, ellos sí los usan, los discursos. Los usan, pero no internamente, sino para afuera. Exactamente. Para afuera, o sea, en sus documentos. Para meter más miedo, o sea. No, es para que sigamos con una estrategia equivocada. Por eso. Es decir, es una cosa entintada, ¿no? Es como a Sendero siempre lo hemos visto por sus documentos. Lógico. Pero a ellos no tenemos por qué verlos a través de sus documentos, porque si nos ceñimos por sus documentos, ellos se autodenominan Partido Comunista del Perú, por eso marxista, leninista, maoísta. Pero revisemos cada uno de sus documentos y esos no son guía de la acción. Ya. O sea, si no son guía de acción,
Si tus documentos no son planes que son para engañar al enemigo. Así es. Ahora, entonces, es para que los sigan llamando narcoterroristas, terroristas, senderistas, Sí, aunque son ellos mismos han persuasivos. negado ser senderistas. no, eso sí, por un pleito interno. Pero sigamos su evolución. El 2004 al 2006, procesadores de pasta. Ya. Ya eran firma. Ya. Y no tenían discurso ideológico. No tenían panfletería. Ah. La panfletería recién va a aparecer el 2006. ¿No? ¿Y cómo lo obtuve? Lo obtuve de un ingeniero. Ah. Porque ellos no le dan los panfletos a su gente. Ellos lo mueven entre las personas llamadas ilustradas. Claro. Por ejemplo, este último documento que salió antes de las elecciones, de la que llaman a no votar, lo pasaron a través de un analista. Ya. ¿No? Igual me hubiera llegado a mí y yo también lo hubiera sacado por el Lógico. interés público que existe. Ahora, pero llaman a no votar. Llaman a no votar, pero No es verdad. Ni su aparato, ni ni- sus miembros saben y solo lo colocan para que alguien lo disemine. Dentro de las Fuerzas Armadas. No, dentro de la opinión pública. Opinión pública. A ellos les interesa eso. Claro, que la opinión pública Para crea decir son- que tienen un discurso ideológico y político. Ok. Ahora, si no son, entonces, un grupo terrorista, si no son más bien una firma del narcotráfico, entonces habría, como usted dice, que cambiar la estrategia. Eso sí me parece bastante obvio. ¿Qué pasa con aquellas personas que están dentro de la población, que no están necesariamente empuñando las armas en el monte, pero que aparentemente son parte de la organización? Es decir, ayer se ha conocido que el alcalde de Tocache, me parece, es una persona que ha estado vinculada a estas personas en un atentado hace varios años y que a su vez es ahora promotor de la campaña de Keiko Fujimori. O sea, hay una Ya, bueno. imbricación entre el partido político, que tal vez no lo sepa, y la persona que sirve de puente entre estas organizaciones y la política formal. A ver, lo del alcalde de Tocache se explica porque Artemio, Ujú. ¿no? Desde el 2004, que vuelve a retomar las acciones armadas, se convierte en una MIPE del narcotráfico, Ya. en otra firma del narcotráfico. Y por lo tanto su estrategia, ¿no? Que siempre estaba barnizada De nuevo, por solución política, ¿no? Exactamente. Acuerdista. Claro, acuerdista. Le daba flexibilidad para reunirse con dirigentes cocaleros, para tener contacto con este alcalde, Ajá. ¿no? Y hablar del financiamiento. Así es. Obviamente porque ellos seguían atacando policías y militares igual, Así es. ¿no? Todo contra la política antinarcóticos. Ajá. Ese es el sentido de la acción que tuvo. Todo el accionar de Artemio en el Alto Guayaga hasta el día de su captura era contra la política antidrogas. Ya no era la guerra popular, ¿no? Claro. Y por lo tanto, ahí sí, ciertamente el alcalde se autoproclama que él había sido traquetero, Así ¿no es es. cierto? No Y, tiene ningún y problema. ahora se ha revelado que ha tenido contactos con Artemio, pero Artemio dio un ataque en Chapaja Ajá. y obviamente murió un fiscal que hacía control de insumos químicos. Ese es el es un caso. tema que la gente tiene que entender, que ya el senderismo tanto del Alto Guayaga como del BRAE Ajá. ya no le correspondían los conceptos de sendero, sino de firma de narcotráfico. Narcotráfico. Porque Y en no- el caso de Artemio finalmente también se supo que tenía un laboratorio de refinamiento de cocaína. Así es. ¿no? Ahora, parte de la organización de Quispe Palomino había sido aniquilada en los últimos 5 años. Han No, habido capturas a ver, importantes. eso a ver, dos cosas son ciertas acá, Ajá. ¿no? Porque también ahí ha habido un falso diagnóstico y puede Claro. haber habido subvaloración del adversario, ¿no? Uno, es cierto de que ellos sufren dos duros golpes. Uno, la muerte de William en octubre del año 2012, Y el abril. abatimiento, eso fue en Nuevo Horizonte y Ochegua. Ya. Y dos, es el abatimiento de Alipio y Gabriel el 11 de agosto del año Que 2013. además Gabriel era desafiante. Claro, por Y supuesto. claro. es el líder de la operación, o sea, es el que contesta la operación Libertad, Así es. diciéndole sus helicópteros para nosotros son caquita de pajarito, pues. Así es, así Y es. manden polos, manden buzos, manden medias, y acá hacemos lo que nos da la gana. Además, hacía conferencia de prensa. Sí, tiene una conferencia de prensa, Claro. incluso post operativo, en pleno operativo. En pleno operativo. Y luego, él sí es abatido. Él sí es abatido ya. Ese es un Ese golpe es fuerte. el golpe, quizás el golpe más duro que ha recibido esta organización. Así es. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí, no se muevan, ¿ah? Continúa la explicación. Porque después viene la siguiente parte, cómo se reorganizan luego ese golpe para poder montar la organización que tienen hoy y cómo están operando. Regresamos. 8:32, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, volvemos. O sea,
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 35 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con nuestro invitado Jaime Antezana, investigador del narcotráfico, lavado de activos y conflictos sociales, que nos habla sobre la situación real que se vive en el Braem, una zona sumamente peligrosa. Braem y anexos, ¿no? Estamos viendo ya Braem Tocache, ya nos fuimos a Braem y anexos. No, entonces estamos saltando un poquito ahora en la pausa, porque lo que estábamos conversando sobre el Braem es que el problema está contenido a Braem. ¿Por qué? Porque si son una columna firme, digamos, de 100 personas, ¿no es cierto? La organización, y los dejan sacar su droga, no hay problema, entran sus insumos, sale su droga, entran sus insumos, salen su droga, no hay muertos por parte del Estado, no hay muertos por parte de ellos, y todos vivimos en armonía y felicidad. Y eso parece ser lo que ha estado pasando. Así es. Porque no han habido enfrentamientos. Ahora, ¿qué ha suscitado este enfrentamiento? ¿Que ha habido más presión sobre ellos? No. Simplemente de que encontraron el momento en que se descuidaron, no respetaron los protocolos, los mandaron... Pero Jaime, si yo estoy en un mundo feliz, ¿no? Soy narco, nadie me friega. Yo encontré a mi ruta de salida, lo último que quiero es llamar la atención. Lo último que quiero es tener a todo el ejército en mi territorio buscándome, ¿no? Porque lo último que quiero es que me fríen mi negocio de narcotráfico. Entonces, ¿para qué hago ese ataque? A ver... En esa lógica del narco, ¿no? No, es que esa no es el modus operandi de los hermanos Quispe Palomino. Ya. Han entrado a su territorio, se han descuidado, no han hecho caso a la inteligencia, no han respetado el protocolo de desplazamiento. Acá nos los bajamos, ¿entiendes? Ellos han estado 15 días antes de la emboscada en el área. Pero ¿qué sacas con eso? Hoy día tienes a todo el ejército metido buscando. ¿Qué sacas con eso? Consolidas tu control de la zona. ¿Por qué? ¿Pero no lo debilitas? ¿Ah? ¿No lo debilitas? No. Al llamar la atención, a llevar hasta el presidente de la República, a los ministros, a todo el mundo a tu zona, sí, lo llevas para demostrar de que tú, que quien manda en esta zona son ellos. Mira, esta zona la tienen controlada desde el año 2009. Claro. Hay que recordar de que en septiembre del 2009, en Carrizales, del mismo distrito de Santo Domingo de Acobamba, se derribó el primer helicóptero. Sí. Porque el segundo fue en el operativo, Libertad. ¿No es cierto? Así es. Bien, entonces, desde ahí, el caso Zoraida Caso también fue en Santo Domingo de Acobamba. Claro. ¿Ya? Y donde cometieron errores las Fuerzas Armadas y se llevaron a una niña. Y hasta ahora no sabemos si han resarcido a la familia. No, y además se llevaron a unos niños equivocados, ¿no te acuerdas? Que sí tenían padre y madre, que estaban inscritos en el colegio. Eran los hijos, pues, de la familia. Claro, beneficiarios de Foncoes. Bueno, o sea, la Operación Libertad fue una metida de pata tan grande que a este gobierno le costó un ministro. A ver, todos los operativos han salido fracaso. No hay un solo operativo, con la excepción del operativo que dio muerte a Lipe Gabriel. Que fue fuerte. Es la única, es la excepción. Pero que fue fuerte, que tú no puedes negar que fue una victoria. No, fue fuerte, por supuesto. Y ahí viene, nos quedamos en la reorganización. Deserción, recomposición. Claro. El clan de los hermanos Quispe Palomino inmediatamente se replegó. Obviamente. Empezó a destruir antenas de celulares, tanto de Claro y de Telefónica, para poder hacer sus transmisiones. Empezó a destruir los aparatos que les habían regalado, les habían abastecido, como computadoras, laptops. Claro, todo lo que fuera comunicaciones. Sí. Entonces, y empezaron a asesinar a los informantes y agentes de inteligencia. Eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en Santo Domingo de Acobamba, que asesinaron a tres informantes, ¿no?, del sistema de inteligencia, y en mayo del año pasado asesinaron a Jorge Pérez Escobar, agente de inteligencia, secuestrado por una columna a cargo de Raúl, de un colegio, porque él estaba, obviamente, un agente de inteligencia, opera de manera encubierta, como profesor de un colegio. Y las Fuerzas Armadas no hicieron absolutamente nada, ni por los agentes de inteligencia, por los informantes, ni por rescatarlos, ni por el agente de inteligencia. Pero ni por rescatarlos. Nada, absolutamente nada, a pesar de que yo escribí intensamente sobre este caso, a pesar que llegaron aquí los familiares, hablaron con los coroneles, con los generales, le dijeron no, que su esposo todavía está considerado como secuestrado nada más. Y no hay ningún solo documento. Ya lo habían torturado. No, ya lo habían matado, ya lo habían matado. Yo supe cómo lo habían, en qué fecha lo habían matado, dónde
dónde habían dejado, por lo menos dónde habrían dejado sus restos, y no hubo un solo operativo de la 31ª Infantería del Ejército de Huancayo, del Comando Especial BRAE, ¿no? A pesar de que de toda la denuncia que se hizo, no hicieron absolutamente nada. Entonces, ¿cómo si estás mayo del año pasado, no hemos cumplido un año, esta zona está bajo control de Chapito y Julio Pucañahue, ¿no es cierto? Entonces, pero de paso... Ahora, para salirnos un poquito de esto, Chapito y Julio Pucañahue pueden ser las caras, digamos, de la firma, ¿no es cierto? Esas caras no van a aparecer en un proceso electoral, pues tampoco no son tan descarados, pero tienen sus agentes electorales, ¿no es cierto? Tienen sus candidatos. Tú te metiste en un lío de la patada por decir que había una lista de personas en el Congreso que estaban vinculadas con el narcotráfico. El Congreso lo quería enjuiciar, le gritaban nombres. Yo digo, los nombres se los da a la Fiscalía para que los investiguen. De esa investigación quedó algo... Nada. Es más, yo di 7 nombres. ¿A la Fiscalía? No, públicamente. Después que sí me acuerdo. Claro, 7 nombres. Y nada. Y me querellaron todos. Todos obviamente. Y ninguno de ellos fue casi investigado, con la excepción de la investigación. ¿Qué pasó con las querellas por difamación? ¿En qué quedaron? Todas menos Maragané, porque yo dije que eran que tenían presuntos vínculos con el narcotráfico, y di elementos indiciarios o elementos que desde la perspectiva sociológica eran relevantes. De interés. Nada más. ¿No es cierto? Y eso me libró ahora, de casi todos los procesos. A un alcalde de Tocache, ¿ya? Que ha revelado que sí, puede ser ha sido traquetero, ¿no? En su pasado, y que apoya financieramente a Keiko Fujimori, ¿no? Y además financió un ataque narco, digamos, para no llamarlo terrorista, en el año 2009, donde matan a un fiscal. Ese caso está en investigación y este alcalde está vinculado con el fujimorismo. Y además, disculpen, lo revela América Noticias, o sea, no se me ha ocurrido a mí, está en todas partes ahorita. Entonces uno se queda un poco sorprendido de la penetración, ¿no? Bueno, yo he ido mucho más lejos en el caso de San Martín. Sí. Yo he señalado, independientemente de este caso del alcalde Bazán de Tocache, he señalado que el clan Eteco, que es un clan que está siendo investigado por los Estados Unidos por tener una flota de aviones allá. Clan Eteco. Eteco. Sí, el clan Eteco es el que ha financiado la campaña de 2 candidatos de Fuerza Popular al Congreso de la República. En San Martín. Por eso lo llamó narcocandidatos, ¿no? Entonces el clan Eteco es un clan muy poderoso. ¿De dónde viene la palabra Eteco? Eteco viene de la chapa del patrón. Del patrón. Claro, porque no voy a decir su nombre y apellido, porque si no me querella y me manda a la cárcel. Entonces es el clan Eteco, ¿no? Porque así lo llaman, pues, ese es su chaplín. Yo no voy a decir su nombre, ¿no? Mire, porque ahí sí me meto, acá hay cosas increíbles, pero la declaración del señor David Bazán Arevalo, alcalde de Tocache, dice así: si me dicen que he vivido la coca, he vivido la coca, ¿por qué lo voy a negar? No soy hipócrita. En ese sentido, pues a mí me resbala. ¡Wow! Tú te quedas... Nacho! O sea, ya es la impunidad absoluta. O sea, él se autorreconoce, claro, como traquetero, o sea, narco. Sí, traquetero. Traquetero es el que carga, ¿no es cierto? No, traquetero también es el que tiene, el que acopia y lleva su pequeña carga, ¿no? Ahí ya su carga. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? 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 Aló, buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Rodolfo Béjar. Yo tengo una premisa muy importante. Habla de Arequipa, la persona que está en la línea. Yo particularmente le pregunto, habiendo un especialista ahí, me parece que podía ilustraros un poco qué va a suceder, cuál va a ser el presente y el futuro, si acaso va a ingresar, por ejemplo, Keiko, o en todo caso PPK. ¿Cuál va a ser el futuro del país? Sabiendo perfectamente de que la población en su conjunto en el 78% está en contra de este sistema, sabiendo perfectamente de que no va más el asunto, está colapsado. Si bien es cierto que había votación de parte de Keiko y de PPK, es simplemente porque ha tenido a la prensa, ha tenido el poder económico, ha tenido el jurado electoral y evidentemente todo un conjunto de cosas que ellos han preparado para engatusar a la población peruana. Le pregunto, al margen de que
nosotros en el sur y en el centro tenemos la premisa que se van a anular las elecciones. Eso Bueno, voy a está explicarle un casi poquito ese tema porque ha circulado bastante en redes, nos saca de nuestro tema con el invitado, pero lo voy a explicar por enésima vez, ¿ya? A ver, para que se anulen las elecciones se necesita que 2/3 de los votos sean nulos o blancos. 2/3 quiere decir más o menos 66%, ¿no es cierto? Un poquito más, 66.6%. Ok, eso no ha sucedido en el Perú. El ausentismo, que es tradicionalmente entre 17 y 20%, es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque tenemos dos problemas en el Perú. La migración al extranjero, que es gigantesca, y la muerte, que es natural. Entonces la gente se muere entre, ¿no es cierto?, entre periodo y periodo, y no todo el mundo, ¿no es cierto?, tiene la coordinación necesaria para hacerle la cartera de herederos, inscribirla, registrarla y mandar esta información al registro civil. Primer problema, ustedes no saben la cantidad de muertos con los que yo me encontraba antes en mi mesa de votación, ahora me han cambiado de mesa, ya mis muertos desaparecieron. Pero luego tenemos, ¿quién no tiene una hermana que vive afuera? ¿No es cierto? Y que no va a votar porque vive lejísimos pues de una mesa de votación. Del voto en el extranjero, de los peruanos inscritos, que son la minoría, ¿no es cierto?, que son representan el 3.8 de la votación nacional, van a votar el 2.5 normalmente. Entonces tenemos un ausentismo de 17-18% normal. Voto viciado en el Perú es no menos de 15%, entre blancos y viciados. O porque no sabe votar, o porque no quiere votar por ninguno. Eso, ausentismo y nulos, puede subir 30% de la votación nacional. Es verdad, pero eso no declara nula la elección. La elección se declara nula cuando, sacando los ausentes, los nulos o viciados llegan al 66% y han llegado al 17%. Hasta ahorita me han dicho 17%, que es en realidad un clásico. Ayer una persona muy culta me preguntó esto preocupada. Le dije, no sé dónde están desinformando a la gente. Estas elecciones no son nulas, son perfectamente válidas. La única razón por la cual pueden ser declaradas nulas es que las declare nulas la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado los derechos del señor Guzmán. Pero eso no va a pasar hasta dentro de 2 o 3 años o hasta dentro de 5 cuando toquen unas nuevas elecciones, ¿ok? Pero no se suma así. Ahora hay gente que dice, no, esto es que Keiko no ha sacado 30% del padrón electoral. Efectivamente, perdón, 40%, casi 40%. No, no ha pasado. Si usted retira a los que no han ido a votar y usted retira a los blancos y viciados, efectivamente su porcentaje baja más o menos al 25% del padrón total. O sea, si usted suma el número de votos válidamente emitidos por Keiko Fujimori sobre el padrón total, sí, pues baja 25%. Pero esas no son las reglas. Desde hace muchísimos años en el Perú se cuentan votos válidamente emitidos. Es decir, tienes que sacar los nulos y viciados. Yo tengo otra perspectiva para responderle a ver, señor. Vamos. Según el mapa nacional de narcocandidatos, Fuerza Popular tenía 17 narcocandidatos a nivel nacional. ¡A su madre! Y de los que están electos está entre 13 y 14. ¿Qué tal fuerza? Sí, 13 y 14. Popular. De Fuerza Popular. Por eso yo sostuve que si ganaba Keiko somos narcoestado, por la vía electoral, por la vía de la voluntad popular. Ahora, y creo que si sumamos... Jaime, explícame una cosa. Digamos, todos somos conscientes... A mí me parece que con el narcotráfico está pasando algo como con la minería ilegal en Madre de Dios. Porque uno va y habla con la gente y te dice, señora, ¿de qué quiere que vivamos? ¿De qué quiere que hagamos? Oiga, pero se puede hacer otras cosas, turismo, no da, pues el turismo acá no nos va a dar como el oro nunca. ¿De qué quiere que vivamos? Nos quitan la minería, nos matan de hambre. Y yo creo que con ciertas zonas del Perú, gente de buena voluntad, que no quiere probablemente tener problemas con la policía, ni ser parte de una red de narcotráfico, le dice lo mismo a usted todo el tiempo. ¿Y qué quiere que haga? ¿De qué quiere que viva? Si hay unos gringuitos que quieren drogarse, a mí me importa pues que se mueran. No, yo hago este producto, lo saco de acá, mi familia come y... ¿no? Entonces, ¿no cree usted que estos candidatos que han ganado un poco en razón de esa mentalidad? Nosotros comemos de esto, ¿cómo no vamos a votar por él? Bueno, hay un sector que puede decir, bueno, este es mi mercado, ¿no? Sí, y por lo tanto lo legitimo políticamente, ¿no? Así es. Pero el asunto está en los riesgos que abre. Porque no solamente están candidatos que han ganado, narcocandidatos que han ganado por Fuerza Popular, también están narcocandidatos que han ganado por APP,
también está por PPK. Por todos lados. ¿No? ¿Cuánta Entonces, gente vinculada al narcotráfico cree usted que está hoy en el Congreso de la República? En eso estoy. Está en el pero mapa. sí, fácilmente vamos a llegar a la veintena. Fácilmente. ¿20? Más de 20, sí. ¿De 130? Sí. Bueno, sí, teníamos 47 narcocandidatos, 2 en San Martín, Claro. 1 ha entrado, tenían 2 en Puno, 1 ha entrado, ¿no? Tenían Digamos, 2 en Cajamarca. cuando usted dice narcocandidatos, es gente que ha sido, definamos bien, laxa con el narcotráfico o ha sido parte de una firma de narcotráfico. A ver, hay dos acepciones del tema de narcocandidatos. Ajá. Las que conocimos desde los 80, Ajá. que son políticos, que son financiados por Exactamente. los clanes, las firmas, ¿no? Y desde el año 2006 hacia adelante son los mismos patrones de las firmas quienes postulan como candidatos, O pero sea, mismo Escobar. claro, ¿Cómo Escobar? es el ¿Qué modelo postula? Pablo Escobar, Pablo que Escobar. yo hablo de la reproducción del modelo Pablo Escobar en esta Claro, campaña, Pablo Escobar pero en postuló. realidad arranca desde 2006, ¿no? Desde 2006. En las elecciones de 2014 ha sido un vendaval de lavado de activos. Claro, en La del general, 2000. en distritos. Distritos, provincias y regiones. Qué bárbaro. ¿No? A ver, ¿vamos Bien. con una llamada más? Sí, una comunicación telefónica. Hola, buenos días. Su nombre y desde dónde nos llama, por favor. Aló, Adelante. aló. Sí, lo escuchamos. Adelante. Ya, mi nombre es Luis Hurtado, llamo de Indiana. Desde Indiana, muchas Para gracias. ¿Cómo está Rosa María? Quiero saludarla. Gracias. Solamente una información sobre el clan Eteco. En julio del 2010, el gobierno aprista redujo la pena a los narcos de Israel, liderada por estos señores de Eteco. Perdón, no le escuchemos bien. ¿Nos dijo que en Estados Unidos qué había pasado? No. Había una información sobre el grupo Eteco, Sí. el clan Eteco, Sí. el clan de Brian. Ajá. Estos grupos la pena fue reducida por el gobierno aprista en julio del 2010. Ya, ok, muy bien, vamos a preguntar esto. Bueno, es conocido que Alan García conmutó las penas de 3.003 narcotraficantes en total, entre burriers, grandecitos y más grandecitos, ¿no es cierto? De todo tamaño, porque no los podía indultar, porque indultarlos estaba prohibido, ¿no es cierto? Entonces les conmuta la pena, quiere decir se las rebaja. Ahora, yo hasta donde sé, más bien las penas por narcotráfico se han hecho mucho más fuertes, se han levantado, ¿no es cierto? Sí, se han endurecido. Se han endurecido, hay un endurecimiento y además sin derecho a beneficios penitenciarios, sin derecho a indulto, sin derecho a nada. O sea, esto desde el gobierno aprista, o sea, se incrementaron las penas y al mismo tiempo se indultó. O se conmutó. Esa fue. ¿Usted cree que en esta conmutación de penas a narcotraficantes hubo esta intención real de favorecer más que a la persona, ¿no? Que podría haber sido, pues, una pobre mujer que transportaba, pues, medio kilo para alimentar a su familia, o una intención de favorecer a narcotraficantes? Fue clarísimo, es una política pro narco. Sí, bueno, yo también Yo lo he vi- llamado yo claramente también pro lo vi así, narco. porque yo- Nada, acá no hay Si lo único que hasta hoy, Así es. el centro de gravedad de la política antidrogas, la parte represiva, Claro. es agarrar a burrier, es agarrar mochileros, traqueteros. Claro. Entonces, No, si eso es lo capaz. único que hace el Estado, porque las firmas no son tocadas, Claro. entonces lo que estás haciendo es ir en contra de la propia política del Estado, Claro. ¿no? O sea, y esto fue pues a cambio de mucho dinero, son $10.000 por cada año de conmutación. Nadie sabe en realidad cuánto es lo que No, yo conozco un caso, un por lo caso, menos. un testigo que no tenía la plata y no lo pudo pagar, y el testigo lo sacamos nosotros. No, Y yo también nosotros- conozco otro caso, Claro. que me contaron de $10.000 año. Porque yo trabajé ese tema a profundidad con Daniel Llovera cuando estábamos en Canal 9 y fuimos de los primeros en sacarlo, ¿no? Y yo cuando Daniel Llovera viene y se sienta conmigo y me expone el caso, les digo, al principio no lo podía creer. Yo le decía, no, te has equivocado, no pueden ser 5.000 conmutaciones. Entonces me decía, no, Rosa María, son 5. Es que haz tus números, le digo, en el Poder Judicial no hay más de 15.000 condenados, el resto son procesados que están esperando condena. Entonces digo, sí, de los 15.000 condenados se voló a 5.000. O sea, Alan García se voló el 30% de las condenas del Perú. ¡Aracho! O sea, si eso no es primera plana, yo no sé qué cosa es.
¿no? Pero en fin, vamos a la pausa, fíjense ustedes, pero para que no se confunda nuestro público, a veces es mayor. Yo cuando he dicho que hay gente que es laxa con el narcotráfico, no estoy avalando esa conducta. O sea, el narcotráfico es una inmoralidad, además de además de un delito, además de la destrucción de la vida de los demás, etcétera, etcétera, una inmoralidad y además un pecado condenado por el Papa. O sea, absolutamente condenado, por si acaso nuestra audiencia católica. No solamente el consumo, la distribución, la venta, el enriquecimiento a través de esta actividad. Entonces, aquí no caben medias tintas, o sea, o estás o no estás. El problema es que como con muchas otras cosas, como con el roba pero hace obra, como con la minería ilegal, con señorita, ¿a quién le molesta que nosotros pesquemos sin permiso? ¿A quién estamos haciendo daño? Necesitamos comer, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La moral se banaliza. Y lo que era bueno resulta malo, y lo que era malo resulta bueno. Nos vamos a la pausa de nuevo. Volvemos tras la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Quédense un poquito más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más, a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos con el señor Jaime Antezana. Señor Antezana, habló hace un momento sobre el tema de los narcocandidatos. De repente no se pueden mencionar nombres, pero podemos saber por lo menos a qué partidos qué partidos integran. Todos, todos, ¿no? Por el número que hemos escuchado, sí, pero... 13, 14 son de Fuerza Popular ya electos. Ya. ¿No? De APP está más o menos unos 6 a 7. ¿No? De PPK. Peruanos contra el Cambio, alrededor de 3 electos. 3 se les pasaron. O sea, APP es Acuña, chicos, ¿ah? Sí. Alianza para el Progreso, ¿no? ¿De los 10, 6? Sí. O sea, eso ya es la mitad de tu bancada. Sí, pues. Claro, es que la mayoría son parte del negocio, ¿no? Pero, el negocio, pregunto yo, ¿es provinciano? O sea, son los 36 candidatos a Lima. ¿Ahí también hay o no? También, claro. Han entrado 2 de Lima. 2 de Lima. En el Callao han entrado 3. Callao, bueno, sí. Pero Lima, provincia de Lima, es menos proporcionalmente, digamos, a lo que tú tienes en una provincia donde de 4 entran 2, pues, ¿no? Que 50%. Si acá es 2 de 36, por lo menos... Mira, acá en las listas limeñas se han cuidado mucho de meter a narcos. Ya. ¿No? Solo alguno de los partidos se ha atrevido a llevar 2, ¿no? El resto ha preferido. En el Callao sí. En el Callao hemos identificado 5 narcocandidatos, ¿no? Y pero obviamente, no puede dar nombres. Lo meten preso de todas maneras. Claro. Ya yo tengo que ir a visitar ¿no? ¿A dónde la operadora del Salida sur. Colonia, sí. No, nosotros hemos puesto chapas, hemos dado a conocer en eventos en el Callao el perfil de los narcocandidatos. Pero sin dar los nombres. Sin dar los nombres. Chapas nomás. Sí, usando chapas, usando perfiles, eso es lo que hemos he podido trabajar para no ganarme las querellas por difamación agravada, porque ya el Comando Conjunto ha sacado ayer un comunicado diciendo que me va a denunciar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he dicho de que militares están disputando el control de la droga. Ay, Jaime, también, qué bárbaro eres, ¿ah? Eso se sabe, pero hay que probarlo, pues. Mira, pero yo no he dicho de manera institucional. Ah, no, por supuesto, son personas particulares. No, militares militares, ¿no? Claro, hay militares buenos y malos, como hay buenos curas y malos curas. Ahora, buenos y malos periodistas. la agencia AP, el año pasado, dio a conocer un informe de cobros de cupo de $10,000 por vuelo por parte de los militares. Por lo tanto, existe casos ya que han sido dados a conocer, ¿no? Ha habido captura de soldados moviendo droga, ¿no? Ha habido casos de militares vendiendo combustible a los narcos. Para hacer, claro. Entonces, como insumo no estamos hablando de algo que no tiene asidero empírico, ¿no? Pero yo siempre me he cuidado de decir el ejército, la marina, no pongo las instituciones están por fuera del asunto. Claro, son personas. Son personas. Sí. Ahora, es que debe ser muy tentador, ¿no? Es muy tentador. Es muy tentador. A ver, mira, imagínese usted, pues, no sé, un capitán que ganará, ¿qué?
2.000 soles, 3.000 soles con sus bonos por estar en Braem, le ofrecen un negocio que le da pues $50.000 al mes por no mirar, ¿ah? Así es. Por no mirar, no tienes que hacer nada, simplemente no ves, hacerte el ciego. Entonces despegan, suben y bajan. Ahora, con el nuevo satélite, con todo el retorno a la interceptación de No hay avionetas, todavía satélites. pero se supone que se está comprando, que está listo. No, ¿no? han Ahora, dicho que no tienen plata para eso. y la interceptación, Es todavía como la anterior vez. O sea, la ley no ha resuelto el problema. bueno, pero si ya tienes todo el tema arreglado, ¿no es cierto?, para hacer interceptación aérea, ¿no es cierto?, y bajarte las avionetas, pues, Bueno, sí, no hay ni una sola interceptación aérea. hasta el día de hoy. Hasta Ahora, se hace en tierra, eso sí. sí. En tierra sí se hace. En pista. En pista. Claro. En operativos, o sea, ¿qué pasa? Hay buena inteligencia. Los comandos y están se- rodeando la pista en secreto, en medio de las espesuras, y llega la avioneta, salen los comandos y hacen la operación. Eso sí se ha hecho. Sí. Ya, pero eso se hace cuando hay voluntad. Cuando no hay voluntad, imposible. O sea, hay una intención clara del Estado de enfrentar esta situación. No. No. A ver, veamos. Por eso yo digo, hemos estado 8 años con una estrategia militar antiterrorista, antisubversiva, donde no existen subversivos, Claro. donde no existen terroristas. Lo que existe O sea, es la una gente cosa- tiene que entender que estos ya no son senderistas, no son terroristas. Si no son senderistas, no son terroristas, no son narcoterroristas, Claro. porque el concepto de narcoterrorismo Era la surge en los mezcla. 80 como producto de una alianza. Claro. Y esa alianza, en la única zona donde cuajó la alianza entre una fracción de narcotraficantes y el Comité Regional del Guayaga, fue en el Alto Guayaga. Claro. ¿No? El único lugar donde el concepto de narcoterrorismo se pudo aplicar. Y según eso, ¿qué se tendría que hacer entonces? ¿Cuál es No, la lo que estrategia tiene que se cambiarse es la estrategia militar antisubversiva, Claro. por un antinarcótico. una antinarcótica. Ahora, ¿no O sea- es la lucha antinarcóticos per se una lucha policial? No. Tiene varias ruedas. Lógico. La primera, el enfoque de desarrollo, No, ¿no? ese es un que debemos de superar, vida. lo que son programas de desarrollo alternativo. ¿Te parece que no es funciona? cierto? No, tenemos que tener eso, pero eso es Eso. una pieza dentro del enfoque de desarrollo. Lógico. Ese es el primer eje. Segundo, dinero. Tenemos que combatir el dinero. Claro. Lo que se está haciendo aquí en el Perú es un combate a la Antitrú- coca, claro. pero no al dinero. Lógico. ¿No? Entonces tenemos que Lavado. hacer un combate antilavado, Al lavado. control de insumos químicos, ¿no? Lógico. Interdicción aérea, Claro. ¿no? Tenemos que controlar más la cocaína. Ahora, yo ¿no? creo que todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. No creas. Por alguna no razón creas. La no lo mayor hacen. parte de la gente necesita que le desmenuces las piezas de la estrategia. Claro, ahora, ¿No? pasa un poco como seguridad ciudadana, ¿no? Miren, a mí me pasa mucho como, no te acuerdas, a finales de los 80s, nosotros somos más viejos, más viejos que Ismael, se sentaban pues, 20 economistas en el programa de Hildebrand, recuerdo, y todos sabían exactamente lo que tenían que hacer para salvar la economía peruana, y nos hundíamos, y nos hundíamos, y nos hundíamos, hasta que finalmente lo hicieron. Finalmente llegaron al poder, por una vía o por la otra, y lo hicieron, y salimos de un problema que creíamos que no tenía solución, porque no veías un futuro en el Perú por el problema de la hiperinflación y de que no simplemente la escasez y el hambre y todo, eso se soluciona. Yo creo que en seguridad ciudadana ya hay, miren, documentos, estudios, ya los expertos saben exactamente lo que hay que hacer, y en drogas es igual. Ya, lo que no entiendo es por qué no sientas a todos los expertos y dicen, bueno, si esta es la estrategia, o sea, este es la, digamos, este es el objetivo. Para lograr este objetivo tenemos esta estrategia. Ya, y las metas son estas, ¿no es cierto? Y ahí vamos, y las tácticas que usaremos son Pero estas. no es tan fácil aquí, Ah. porque acá predomina el tema de SL, Ya, y no es ese. terrorismo, narcoterrorismo. Hay que cambiar el concepto. Entonces, mientras estés atrapado en la guerra popular de 1980, No sales de eso. mientras no canceles esa etapa, mientras no sigas llamando senderismo a algo que Bueno, ya no es. voy a ¿no? usar mis redes sociales para decir, Entonces- chicos, son narcos. Pero es que son narcos. No son terrucos, son narcos. Mire, y les contaba las etapas. 2000, 2003, Claro. protección a mochileros. 2004, 2006, procesadores de pasta. Claro. 2007, 2009, refinadores de cocaína. Ay, José tenía laboratorio, Alipio tenía laboratorio, Todo. Raúl tenía laboratorio, o sea, toda la cúspide del clan familiar Quispe Palomino. Del 2009 a la fecha, compran la droga
y la venden a otras firmas. O sea, han pasado a otro nivel, a otro eslabón de la cadena empresarial de la cocaína. Claro. Y también siguen cobrando cupos en su territorio. Lógico. También siguen cargando droga de otras firmas. Han ¿Entiendes? diversificado su operación. Ha diversificado su cartera de negocios. De negocio narcotráfico. Así es. Impresionante. Y mientras le siguen viendo como terroristas. Claro, están ¿no? felices porque lo Entonces, vean como y todos los medios tienen el mismo discurso, los siguen llamando terroristas. Entonces, si tú tienes terroristas o narcoterroristas, la estrategia a aplicar es una estrategia antiterrorista. Lógico. ¿Cuánto se ha gastado en los 8 años de la presidencia de las Fuerzas Armadas? 3.000 millones de soles. Se ha gastado mucho. 3.000 millones. Así es. ¿Ya? ¿Y qué éxito? ¿Y qué éxito Solamente tenemos? Alipio y Gabriel. nada más. William, Alipio Gabriel y algunas deserciones, Así es. que son importantes. Claro. ¿Eso ha mellado estructuralmente esta organización? No. No. No, Se ha porque recompuesto. se ha recompuesto, ha logrado tener un sistema distinto de comunicaciones, ¿no? Y ellos controlan todo lo que es el Panamericano, que es la parte superior del encuentro del río Apurímac con el río Mantaro, toda esa área que les permite controlar o sacar la Todo el droga por Huancavelica y por varias provincias de Junín. Claro. Y han llegado a controlar ahora, y eso le va a sonar a Cebo, de Ajá. Culebra, a los militares, están hasta en Atalaya y Cepagua, las columnas de los hermanos Quispe Palomino. Donde están nuestras radios de Pau. Claro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Controlando qué? Controlando la droga. Lógico. Bueno, No, están ellos ahí matando gente, porque ellos no matan a la población civil porque se les ocurre. Claro. No hacen un sabotaje a ninguna de las empresas transnacionales del entorno del BRAE. Claro. Esto no es terrorismo, esto es una narcoguerra. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Nos escuchan mucho en Radio Cepagua. Estoy segura que te han escuchado muy atentamente. A todos ustedes, a Ralph, que por fin ha puesto un cartel decente que dice fin del programa, no despedida, como me ponía normalmente. He dicho que soy muy sensible a la palabra despedida. Bueno, gracias Ismael, Gracias a Jaime Gracias. Altazana. Nosotros nos despedimos, lamentablemente no nos reunimos hasta la próxima semana, pero creo que vamos a tener más datos la próxima semana de quiénes son los ganadores al Congreso ya firmes, ¿no? Los conteos siguen, entonces hay que tener ya la seguridad de quiénes son. Y ahí sí, vamos a comenzar a invitarlos, ¿no? A los Sí, nuevos sí, y a los que viejos. corresponde. Que corresponde Que para digan qué conocer es lo que van a hacer ahora. Ahora, Y pues. los que se han sido reelegidos, qué es lo que no han hecho que quieren ahora Uy, hacer. o mira, la pretenden lista hacer. es larga. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a nuestras redes afiliadas en todo el Perú por tener la paciencia de esperarnos hasta las 9:08. Listo, se Chao, queda, chao. se queda Ismael un ratito más. Chao, chao. Chao, chao, cuídense. Pérez Escobar, agente de inteligencia, secuestrado por una columna a cargo de Raúl, Claro, eso es- de un colegio, porque él estaba, obviamente un agente de inteligencia opera de manera encubierta, Lógico, como profesor de un profesor de colegio. Y las Fuerzas Armadas no hicieron absolutamente nada, Bueno. ni por los agentes de inteligencia, por los Ni- informantes, ni por rescatarlos. ni por el agente de inteligencia. Pero ni por rescatarlo. Nada, absolutamente nada, a pesar de que yo escribí intensamente sobre este caso, a pesar que llegaron aquí los familiares, hablaron con los coroneles, con los generales, le dijeron no, que su esposo todavía está considerado como secuestrado nada más. ¿Qué Y secuestrado? no hay Ya lo ningún habían- solo documento. Ya lo habían torturado. No, ya lo habían matado, Ah. ya lo habían matado. Yo supe cómo lo habían, en qué fecha lo habían matado, dónde habían dejado, por lo menos dónde habrían dejado sus cuerpo, restos. está por Y no recoger. hubo un solo operativo de la 31ª Infantería del Ejército de Huancayo, del Comando Especial BRAE, ¿no? A pesar de que de toda la denuncia que se hizo, no hicieron absolutamente nada. Entonces, ¿cómo si estás mayo del año pasado, no hemos cumplido un año, Ah. esta zona está bajo Roja. control de Chapito y Julio Pucañahue? ¿No Ya. es cierto? Entonces, pero de paso, Ahora, tienes- para salirnos un poquito de esto, Chapito y Julio Pucañagua pueden ser las caras, digamos, de la firma, ¿no es cierto? Esas caras no van a aparecer en un proceso electoral, pues tampoco no son tan descarados, pero tienen sus agentes electorales, ¿no es cierto? Tienen sus candidatos. Tú te metiste en un lío a la patada por decir que había una lista de personas en el Congreso que estaban vinculadas con el narcotráfico. El Congreso lo quería enjuiciar, le gritaban nombres de nombres. Yo digo, los nombres se los daba la Fiscalía para que los investiguen. De esa investigación quedó algo, nada. nada. Es más, yo di 7 nombres. A la Fiscalía. No, públicamente. Ah, después que sí me acuerdo, sí me 7 acuerdo. nombres. Y nada.
y me querellaron todos. Todos me todo, querellaron, y obviamente. ninguno de ellos fue casi investigado, con la excepción Bueno, de la ¿y qué investigación. pasó con las querellas por difamación? ¿En qué quedaron? Todas menos me las gané. Porque yo dije que eran que tenían presuntos vínculos con el narcotráfico, Claro. y di elementos indiciarios, Claro. o elementos que desde la perspectiva sociológica eran De relevantes. interés, claro, de interés. Nada más. Nada más. ¿No es cierto? Y eso me libró Claro. Ahora, de por casi ejemplo, todos los tenemos procesos. a un alcalde de Tocache, ya, que ha revelado que sí, puede ser, ha sido traquetero, ¿no? En su pasado, y que apoya financieramente a Keiko Fujimori, ¿no? Y además financió un ataque narco, digamos, para no llamarlo terrorista, en el año 2009, donde matan a un fiscal. Ese caso está en investigación y este alcalde está vinculado con el fujimorismo. Y además, disculpen, lo revela América Noticias, ¿ah? O sea, no se me ha ocurrido a mí, está en todas partes ahorita. Entonces uno se queda un poco sorprendido de la penetración, ¿no? Bueno, yo he ido mucho más lejos en el caso de San Martín. Sí. Yo he señalado, independientemente de este caso del alcalde De Tocache. Bazán, de Tocache, he señalado que el clan Eteco, que es un clan que está siendo investigado por los Estados Unidos por tener una flota de aviones allá. Clan Equeco, Eteco. Eteco. Sí, el clan Eteco es el que ha financiado la campaña de 2 candidatos de Fuerza Popular al Congreso de la República. En San Martín. Por eso lo llamó narcocandidatos, ¿no? Entonces, el clan Eteco es un clan muy poderoso. ¿De dónde viene la palabra Eteco? Eteco viene de la chapa del patrón. Del patrón. Claro, porque no voy a decir su nombre y apellido, porque si no me querella y me manda a la cárcel. Entonces, es el clan Eteco, ¿no? Porque así lo llaman, pues, ese es su chaplín. Yo no voy a decir su nombre, ¿no? Mire, Porque ahí sí me meto, pero acá ahí sí hay- me meto en Acá hay cosas increíbles, pero las declaraciones del señor David Bazán Arevalo, alcalde de Tocache, dice así: si me dicen que vive la coca, he vivido la coca, ¿por qué lo voy a negar? No soy hipócrita. En ese sentido, pues a mí me resbala. ¡Wow! Tú te quedas, Nacho! O sea, ya es la impunidad absoluta. O sea, Él se autorreconoce como traquetero, o sea, traquetero, narco. sí, traquetero. Ah. Traquetero es el que carga, ¿no es cierto? No, traquetero también es el que Acopia. tiene, el que acopia El que y lleva acopia. su pequeña carga, ¿no? Ahí sea su carga. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Aló. ¿Aló? Aló, buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Rodolfo Béjar. Yo tengo una premisa muy importante. Habla de la equipa, la persona que está en la línea. Yo particularmente le pregunto, habiendo un especialista ahí, me parece que podía ilustraros un poco qué va a suceder, cuál va a ser el presente y el futuro, si acaso, y digo si acaso, va a ingresar, por ejemplo, Keiko o en todo caso PPK. ¿Cuál va a ser el futuro del país? Sabiendo perfectamente de que la población en su conjunto en el 78% está en contra de este sistema, sabiendo perfectamente de que no va más el asunto, está colapsado. Si bien es cierto que había votación de parte de Keiko y de PPK, es simplemente porque ha tenido a la prensa, ha tenido el poder económico, ha tenido el jurado electoral, y evidentemente todo un conjunto de cosas que ellos han preparado para engatusar a la población peruana. Les pregunto, al margen de que nosotros en el sur y en el centro tenemos la premisa que se van a anular las elecciones, eso... Bueno, voy a Está explicarle un casi poquito ese descartado. tema porque ha circulado bastante en redes, nos saca de nuestro tema con el invitado, pero lo voy a explicar por enésima vez, ¿ya? A ver, para que se anulen las elecciones se necesita que 2/3 de los votos sean nulos o blancos. 2/3 quiere decir más o menos 66%, ¿no es cierto? Un poquito más, 66.6%. Ok, eso no ha sucedido en el Perú. El ausentismo, que es tradicionalmente entre 17 y 20%, es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 problemas en el Perú: la migración al extranjero, que es gigantesca, y la muerte, que es natural. Entonces la gente se muere entre, ¿no es cierto?, entre periodo y periodo, y no todo el mundo, ¿no es cierto?, tiene la coordinación necesaria para hacerle la declaratoria de herederos, inscribirla, registrarla y mandar esta información al registro civil. Primer problema: ustedes no saben la cantidad de muertos con los que yo me encontraba antes en mi mesa de votación. Ahora me han cambiado de mesa, ya mis muertos desaparecieron. Pero luego tenemos
¿quién no tiene una hermana que vive afuera? ¿No es cierto? Y que no va a votar porque vive lejísimo después de una mesa de votación. Del voto en el extranjero, de los peruanos inscritos, que son la minoría, ¿no es cierto?, que son representan el 3.8 de la votación nacional, van a votar el 2.5 normalmente. Entonces tenemos un ausentismo de 17-18% normal. Voto viciado en el Perú es no menos de 15%, entre blancos y viciados. O porque no sabe votar, o porque no quiere votar por ninguno. Eso, ausentismo y nulos, puede sumar 30% de la votación nacional. Es verdad, pero eso no declara nula la elección. La elección se declara nula cuando, sacando los ausentes, los nulos o viciados llegan al 66% y han llegado al 17%. Hasta ahorita me han dicho 17%, que es en realidad un clásico. Ayer una persona muy culta me preguntó esto preocupada. Le dije, no sé dónde están desinformando a la gente. Estas elecciones no son nulas, son perfectamente válidas. La única razón por la cual pueden ser declaradas nulas es que las declare nulas la Corte Interamericana de Derechos Humanos para haber violado los derechos del señor Guzmán. Pero eso no va a pasar hasta dentro de 2 o 3 años o hasta dentro de 5 cuando toquen unas nuevas elecciones, ¿ok? Pero no se suma así. Ahora hay gente que dice, no, esto es que Keiko no ha sacado 30% del padrón electoral. Efectivamente, perdón, 40%, casi 40%. No, no ha pasado. Si usted retira a los que no han ido a votar y usted retira a los blancos y viciados, efectivamente su porcentaje baja más o menos al 25%. Soy en una. Oye, buscaron y ahí estaba la plata. Entonces me comenzó a volver a llegar el estado cuatrimestral. ¿Para qué me llega? Para que yo llore. Es triste. Triste es mi vida y mi existir. Cada vez que me llega tengo menos plata que en el estado anterior. Sí. ¿Ya? O sea, esos 20 años que tuvieron mi plata sin que yo me enterara, o 25 años, ya pues normal, ¿no? No pasó nada. Ahora, hay comisiones que también se pagan, que son Yo- bien sobre la ganancia, Mira, sobre el pago. evidentemente yo entiendo que si alguien te maneja tu plata, tú le tienes que dar una comisión. Pero si hay pérdida. A mí, claro, exactamente. ¿No? Ahora, tú puedes pedir la comisión sobre la rentabilidad, Claro. que es un poquito más alta, pero si hay pérdida no pagas. Claro. ¿Ya? O sea, lógico, ¿no? Pero es como una persona que te limpia tu casa, te dice, señora, si le quedó bonito fue a la fiesta, no es mi problema, yo vengo a limpiar de todas maneras y usted me paga, ¿no? No, la fiesta salió horrible, no vino nadie, no han chupado lo suficiente, no sé. Ah, no señora, usted me paga igual. Ya, esto es igual. ¿No? Pero entonces hay un cierto mantenimiento de la cuenta, si quieres, que sí. Ahora, Pero qué ganas que te den tu plata y te la ese metas debajo del afán colchón. carajo. aparentemente de paternalismo que pretende... Bueno, mira, yo soy liberal. O Yo sea, soy una persona muy liberal. No te quieren dar tu dinero aunque lo necesites, porque Claro. hay casos de personas que ya están ya a punto de morir o que ya están con poco tiempo ya para Te la dicen, no le dan. y señora, no le quedan más de 6 meses de vida. Disfrute a su familia. Y tienes, no sé, 400.000 soles en la AFP. Intangible. Y tú lo que quieres es darle algo a tus hijos, pasearte. No sé, nunca conociste Europa, irte, ahora que no necesitas visa Schengen. Nada, queda para tus herederos. Ahora, también es cierto, miren, hay que decir una cosa. En el Perú, la gente se ha hecho responsable por su vejez sola, Sí. durante milenios. ¿Y quién se hacía responsable de tu vejez? Tus hijos, tus nietos. Así era. Entonces la abuelita vivía con los papás, ¿no? O sea, siempre fue así. O los papás veían que viviera muy cerquita porque estuviese bien cuidada. En fin. Y además la gente no vivía tantos años, también hay que decirlo, ¿no? Ahora el Estado paternalista nos va a decir quién nos va a cuidar de viejos. Tu AFP. Ya, no me da la gana, pues. Yo quiero que me den mi plata. No, tú no sabes. Tú eres bruto, tú que has estudiado toda tu maestría, doctorado. Tú eres muy bruto para saber cómo administrar tu plata. Y nosotros te vamos a dar tu plata a cuentagotas mes a mes. Ese es el dilema. Ahora, en el dilema liberal, por ejemplo, en los Estados Unidos, nadie está obligado a ahorrar para un plan de pensiones. Pero miles de personas lo tienen porque les parece una buena idea. Porque les conviene. Les parece una buena idea. Mira, yo soy muy irresponsable, mi mujer también, se gasta mejor tener este fondo ya obligatorio, entonces así ya estamos asegurados. Eso es lo que quiere decir un seguro. Yo me aseguro voluntariamente. Pero esto no es un seguro, esto es yo te impongo que tú entregues, oiga, no es poca plata, porque entre el AFP o la ONP más tu seguro social, es 20% de tu sueldo, más o menos. Ya, le costará al empleador una parte, ya, pero igual te la descarga a ti, pues.
¿ya? O sea, ¿no? No, eso corre por cargo del empleador. Oye, pero un momentito. Pero igual te lo va a costar, como le cuesta a él, Claro. te va a pagar menos a ti, pues. ¿Ya? Entonces, es 20% tu sueldo. O sea, solamente para que estés sano y para que tengas pensión. ¿Ya? Y para que comas, y para que tengas casa, mejor que me parten, ¿no? Con cuchillo y tenedor todo mi sueldo, y el Estado sabe que es mejor para mí. Bueno, antes el Fonavi era eso. Pero el Fonavi era bestial, porque el Fonavi, todo el mundo dice pues ahora que no es un impuesto, siempre fue una contribución, que es un tipo de tributo. Una contribución obligatoria. Claro, pues, es una contribución. Eso es un eufemismo. Es igualito que el Seguro Social, Claro. ¿ya? Igualito, la misma naturaleza. No tiene un fin general, tiene un fin específico, pero no es una tasa, ¿ya? Puedo usarlo o no usarlo y lo tengo que pagar igual. Correcto. Pero en el caso del Fonavi, el que tenía casa, estaba prohibido de usarlo. Pero Ah. sigue aportando. Pero tenía que aportar. Aún cuando no ibas a recibir nunca. No iba a entrar ni un sorteo. Nada, estabas nada. prohibido, porque ya tenías casa. Era para los que no tenían casa. Entonces tú tenías que financiarle la casa al que no tenía casa. ¿Por qué? Porque era un fondo solidario. Entonces, bueno, qué barbaridad. En fin, ya están saliendo los nombres de los congresistas más votados, menos votados. Los votados con B, los votados con B de burro. Y hay pujas. Bueno, tremendas lo que les también, dije hace tiempo, ¿no? El Congreso en nuestro país es una de las instituciones más castigadas. Entonces, más o menos el 80% del Congreso se va. Chao. No regresan. De los que se queda un grupo fuerte de los limeños, digamos, pero en el interior del país se van casi todos y viene un nuevo grupo. ¿Ya? Un nuevo grupo de gente provinciana con otra agenda, que tiene otras maneras de ver las cosas y que puede no estar ni siquiera de acuerdo con su propio grupo limeño de su propia bancada, ¿no? Y lo que nos contó ayer Mesías Guevara, yo lo he estado pensando todo el día, ¿no? O sea, ustedes escucharon que en el caso de Cajamarca, que es era representante de Cajamarca, Cutervo y Chota tienen dos alcaldes, la provincia de Cutervo y la provincia de Chota tienen dos alcaldes del MAS, del partido de Gregorio Santos, ¿ya? Que tiene el mismo nombre que el partido de Evo Morales. Muy bien. El hermano de uno y el primo hermano del otro son los nuevos congresistas de quién? De Keiko Fujimori. Esa gente está pues requete a la izquierda dentro del espectro político de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, esos congresistas son los que han ganado en Cajamarca porque Cecilia Chacón, la más votada en Lima, que antes postulaba por Cajamarca, ya no puede ganar en Cajamarca, pues. No puede, simplemente no puede ganar en Cajamarca. Porque si postula por Cajamarca, no hay forma que le gane a los radicales. Bueno, los radicales los ha reclutado Keiko Fujimori. Ahí mal del creo que yo de Frente Amplio, ¿no? Que pudo haberse movido, pero también con el pleito con Hugo Santos difícil, ¿no? Sí. Difícil. Bueno, vamos a hablar del Brahim, ¿no, Ismael? Así es. Vamos a hablar de Brahim. Hoy tendremos como invitado a Jaime Andesán. Él es investigador en narcotráfico, lavado de activos y conflicto, para que nos hable sobre esta situación que se vive actualmente en el Brahim. ¿Qué está pasando ¿Qué en realidad? está pasando ahí? Ujú. Vamos a regresar en un instante. No se muevan. Transmitimos para todo el Perú, para la convención en Quillabamba. Un saludo muy especial para nuestros amigos en el Cusco, en Chimbote, en Arequipa, en Ucayali, en Madre de Dios. En fin, estamos en todas partes, ¿no? Así es. En todo sitio, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, San Martín, Radio San Martín, en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali en Cepagua, Radio Quillabamba, la Convención Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden nuestros teléfonos 959-685-227 y numeral adelante si es un RPM, y el RPC 940-338-457. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hacemos una pausa y volvemos. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bienvenidos amigos, 8 de la mañana, 19 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. E Ismael Soto, que me acompaña con esta voz
la voz acaramelada de la radio peruana. Es dulce, ¿no? Ya me están batiendo con eso, ¿eh? Es dulce, Sí, sí, es sí. la voz dulce del Perú. Bueno, estamos con Jaime Antesana para hablar de lo que pasó este sábado en el Braem. Todos sabemos que es una zona de conflicto, todos sabemos que hay permanencia de Sendero Luminoso, chica, contenida, pero Yo permanente. también lo hubiera sacado por el interés público que existe. Ahora, pero llaman a no votar. Llaman a no votar, pero No es verdad. Ni su aparato, ni ni- sus miembros saben y solo lo colocan para que alguien lo disemine. Dentro de las Fuerzas No, Armadas. dentro de la opinión pública. Opinión pública. A ellos les interesa eso. Claro, que la opinión ¿no? pública Para crea decir son- que tienen un discurso ideológico y político. Ok. Ahora, si no son, entonces, un grupo terrorista, si no son más bien una firma del narcotráfico, entonces habría, como usted dice, que cambiar la estrategia. Eso sí me parece bastante obvio. ¿Qué pasa con aquellas personas que están dentro de la población, que no están necesariamente empuñando las armas en el monte, pero que aparentemente son parte de la organización? Es decir, ayer se ha conocido que el alcalde de Tocache, me parece, es una persona que ha estado vinculada a estas personas en un atentado hace varios años y que a su vez es ahora promotor de la campaña de Keiko Fujimori. O sea, hay una Ya, bueno. imbricación entre el partido político, que tal vez no lo sepa, y la persona que sirve de puente entre estas organizaciones y la política formal. A ver, lo del alcalde de Tocache se explica porque Artemio, Ujú. ¿no? Desde el 2004, que vuelve a retomar las acciones armadas, se convierte en una MIPE del narcotráfico, Ya. en otra firma del narcotráfico. Y por lo tanto su estrategia, ¿no? Que siempre estaba barnizada De nuevo. por solución política, ¿no? Exactamente. Acuerdista. Acuerdista. Claro, acuerdista. Le daba flexibilidad para reunirse con dirigentes cocaleros, para reunirse tener contacto con este alcalde, Ajá. ¿no? Y hablar del financiamiento. Así es. Obviamente porque ellos seguían atacando policías y militares igual, Así es. ¿no? Todo contra la política antinarcóticos. Ajá. Ese es el sentido de la acción que tuvo. Todo el accionar de Artemio en el Alto Guayaga hasta el día de su captura era contra la política antidrogas. Ya no era la guerra popular, ¿no? Claro. Y por lo tanto, ahí sí, ciertamente el alcalde se autoproclama que él había sido traquetero, Así ¿no es es. cierto? No tiene ningún Y problema. ahora se ha revelado que ha tenido contactos con Artemio, pero Artemio dio un ataque en Chapaja Ajá. y obviamente murió un fiscal que hacía control de insumos químicos. Ese es el un caso. tema que la gente tiene que entender, que ya esto, el senderismo tanto del Alto Guayaga como del Brae, Ajá. ya no le correspondían los conceptos de sendero, sino de firma de narcotráfico. Narcotráfico. Porque Y en no- el caso de Artemio finalmente también se supo que tenía un laboratorio de refinamiento de cocaína. Así es. ¿no? Ahora, parte de la organización de Quispe Palomino había sido aniquilada en los últimos 5 años. Han No, habido capturas a ver, importantes. a ver, dos cosas son ciertas acá, Ajá. ¿no? Porque también ahí ha habido un falso diagnóstico y puede Claro. haber habido subvaloración del adversario, ¿no? Uno, es cierto de que ellos sufren dos duros golpes. Uno, la muerte de William en octubre del año 2012, Y el abril, abatimiento, eso fue en Nuevo Horizonte y Ochegua. Ya. Y dos, es el abatimiento de Alipio y Gabriel el 11 de agosto del año Que 2013. además Gabriel era desafiante. Claro, por Y supuesto. es el líder de la operación, o sea, es el que contesta la operación Libertad, Así es. diciéndole sus helicópteros para nosotros son caquita de pajarito, pues. Así es, así Y es. manden polos, manden buzos, manden medias, y acá hacemos lo que nos da la gana. Además, hacía conferencia de prensa. Sí, tiene una conferencia de prensa, Claro. incluso post operativo, en pleno operativo. En pleno operativo. Y luego, él sí es abatido. Él sí es abatido ya. Ese es un Ese golpe es fuerte. el golpe, quizás el golpe más duro que ha recibido esta organización. Así es. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí, no se muevan, ¿ah? Continúa la explicación. Porque después viene la siguiente parte, cómo se reorganizan luego ese golpe para poder montar la organización que tienen hoy y cómo están operando. Regresamos. 8:32, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, volvemos. O sea, Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 35 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con nuestro invitado Jaime Antezana, investigador del narcotráfico, lavado de activos y conflictos sociales, que nos habla sobre la situación real que se vive en el Braem, una zona sumamente peligrosa. Braem y anexos, ¿no? Estamos viendo ya Braem Tocache, Braem y anexos. No, entonces estamos saltando un poquito ahora en la pausa, porque lo que estábamos conversando sobre el Braem es que el problema está contenido al Braem. ¿Por qué? Porque si son una columna firme, digamos, de 100 personas, ¿no es cierto? La organización, y los dejan sacar su droga, no hay problema, entran sus insumos, sale su droga, entran sus insumos, salen su droga, no hay muertos por parte del Estado, no hay muertos por parte de ellos, y todos vivimos en armonía y felicidad. Y eso parece ser lo que ha estado pasando. Así es. Porque no han habido enfrentamientos. Ahora, ¿qué ha suscitado este enfrentamiento? ¿Que ha habido más presión sobre ellos? No. Simplemente de que encontraron el momento en que se descuidaron, no respetaron los protocolos, los claro, mandaron... Pero Jaime, si yo estoy en un mundo feliz, ¿no? Soy narco, nadie me friega. Yo encontré ya mi ruta de salida, lo último que quiero es llamar la atención. Lo último que quiero es tener a todo el ejército en mi territorio buscándome, ¿no? Porque lo último que quiero es que me fríen mi negocio de narcotráfico. Entonces, ¿para qué hago ese ataque? A ver... En esa lógica de narco, ¿no? No, es que esa no es el modus operandi de los hermanos Quispe Palomino. Ya. Han entrado a su territorio, se han descuidado, no han hecho caso a la inteligencia, no han respetado el protocolo de desplazamiento. Acá nos los bajamos. ¿Entiendes? Ellos han estado 15 días antes de la emboscada en el área. Pero ¿qué sacas con eso? Hoy día tienes a todo el ejército ministerial buscando. ¿Qué sacas con eso? Consolidas tu control de la zona. ¿Por qué? ¿Pero no lo debilitas? ¿Ah? ¿No lo debilitas? No. Al llamar la atención, no, a llevar hasta el presidente de la República, a los ministros, a todo el mundo de tu zona, sí, lo llevas para demostrar de que tú, que quien manda en esta zona son ellos. Mira, esta zona la tienen controlada desde el año 2009. Claro. Hay que recordar de que en septiembre del 2009, en Carrizales, del mismo distrito de Santo Domingo de Acobamba, se derribó el primer helicóptero. Sí. Porque el segundo fue en el operativo, Libertad. ¿No es cierto? Así es. Bien, entonces, desde ahí el caso Zoraida Caso también fue en Santo Domingo de Acobamba. Claro. ¿Ya? Y donde cometieron errores las Fuerzas Armadas y se llevaron a una niña. Y hasta ahora no sabemos si han resarcido a la familia. No, y además se llevaron a unos niños equivocados, ¿no te acuerdas? Que sí tenían padre y madre. Estaban inscritos en el colegio. Eran los hijos, pues, de la familia. Claro, beneficiarios de Foncoes. Así es. Bueno, o sea, la Operación Libertad fue una metida de pata tan grande que a este gobierno le costó un ministro. A ver, todos los operativos han salido fracaso. No hay un solo operativo, con la excepción del operativo que dio muerte a Lipio y Gabriel. Es que fue fuerte. Es la única, es la excepción. Pero que fue fuerte. Que tú no puedes negar que fue una victoria. No, fue fuerte, por supuesto. Y ahí viene, nos quedamos en la reorganización. Deserción, recomposición. Claro. El clan de los hermanos Quispe Palomino inmediatamente se replegó. Se repliega, obviamente. Replegó, empezó a destruir antenas de celulares, tanto de Claro y de Telefónica, para poder hacer sus transmisiones. Empezó a destruir los aparatos que les habían regalado, les habían abastecido, como computadoras, laptops. Claro, todo lo que fueran comunicaciones. Sí. Entonces, y empezaron a asesinar a los informantes y agentes de inteligencia. Eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en Santo Domingo de Acobamba, que asesinaron a tres informantes, ¿no?, del sistema de inteligencia, y en mayo del año pasado asesinaron a Jorge Plencia, y era evidente que el proceso electoral iba a ser aprovechado para hacer alguna acción de fuerza. Eso era evidente, que la violencia iba a estar en algún lugar. Lamentablemente este acto de violencia ha implicado la muerte de 11 personas. Lo que muchos señalan es que el ejército no quería revelar la información el día sábado en la tarde ni domingo, para que no se generara una situación de pánico en la zona y los electores no asistieran a votar, cumpliéndose así el objetivo del terrorista, que es efectivamente alejar a la gente del sistema formal del Estado peruano. Jaime, ¿esa es una lectura correcta? ¿Tú crees que así fue? ¿Fue una decisión tomada en ese sentido? No vamos a dar la información completa porque esto puede alejar a la gente de los locales de votación en el Braem. No es cierto. No es cierto. Cuéntanos. No, porque cada vez que ocurren emboscadas contra patrullas militares, ¿no?, de gran envergadura,
siempre se ha tratado de proporcionar la información a cuentagotas, Bueno. dosificándola, ¿no? Y no es para generar ningún temor, porque obviamente en el BRAE la población sabe que los hermanos Quispe Palomino no van a chocar con ellos, Claro. sino chocan solamente con policías y militares. Así es. Y más con un convoy transportando el material electoral. Pues. No estaba transportando el material Ah, electoral, ¿no? Es una de las cosas que ya el Comando Conjunto ayer lo aclaró. ¿Qué estaba transportando? No, estaban yendo a dar seguridad. Ah, ok, ¿no? esa es la confusión. A Matichacra, claro. Ya. No estaba. O sea, el objetivo de la emboscada no era Destruir material. No era destruir material. Era Sembrar el terror. sembrar el terror, obviamente, que es el A ver, cometió terrorismo, a ver, ¿no? a ver. El objetivo era golpear al convoy Golpearlo. militar. Pero el día antes de las elecciones. Un día antes de las elecciones. Es un mensaje claro, ¿no? Mensaje claro de que En el sentido de antielectoral, o sea, nosotros somos contra el sistema. Esta organización desde el año 1999, Ajá. que se desprende del senderismo, Ajá. ¿no? No boicotea elecciones. Si no, entonces, ¿por qué hacerlo el día antes de las elecciones? Porque se están descuidando. O Sí, sea, ya sé, pero Jaime, mira, o sea, es que estas organizaciones mandan mensajes, o sea, pero el mensaje no es boicotear las elecciones. sino, El mensaje es que se han descuidado en en enviar a un convoy a una zona controlada por los hermanos Quispe Palomino. Enviar a un convoy sabiendo por información de inteligencia, que yo también la he proporcionado, Ajá. ¿no? Con la foto que he dado a conocer, Ajá. con la información de que el 2 de abril ya estaba la columna en Cedrullo, ¿no? Con la información de que el día 7 de abril habían hecho un ataque simulado a la base de Hualua. O sea, es decir, todos los elementos, ¿no? de información, de inteligencia, daban cuenta de que allí se estaba preparando una emboscada contra lo que se llame, pero contra lo que pasara. Así es. Entonces, no tomaron en cuenta la información De inteligencia. campo, de inteligencia, y los envían. Y los envían en un horario que es pues para darles una sangrienta despedida, que es un horario de madrugada. Claro, ahora, Contra todo protocolo también. en el caso de las operaciones de emergencia, han habido, desde que se inició en este gobierno, 25 bajas, ¿no? Más o menos, eso es lo que hay. La más fuerte, obviamente, es la famosa Operación Libertad al principio del gobierno, ¿no? Yo ayer estaba viendo la estadística, y luego vienen emboscadas pequeñas donde mueren 2 efectivos, 1 efectivo, 2 efectivos. Esta es la más grande. A ver. Desde Operación Libertad es la más grande. Sí, El número de bajas. la operación de Libertad produjo 20 y tantas. 8 bajas. No, la operación misma. Ah, ya, pero los civiles después... Claro. Claro. Son 8 bajas que, o sea, después del operativo 8 bajas. Pero esto más se parece a Ajá. lo del año 2009, Ya. en Tinta y Punco, Exacto. ¿no? Donde fueron abatidos 14 soldados. Exactamente. O sea, desde el punto de vista militar es una de las peores de este La- gobierno. el segundo golpe más fuerte que las Fuerzas Armadas recibe. Reciben, exactamente. Ahora, ¿por qué no crees que se quiso dar la información? ¿Por qué se hizo 2 bajas, un civil? No había más información. Había información del ataque, sí, pero no más. Sí, primero no es tanto por ¿Por las por elecciones? evitar que la gente no vaya a las elecciones, porque en el BRAE la gente va a votar Eso es increíble, ¿no? de manera normal Y masiva. y masivamente. Porque sabe y conoce que esta organización de los hermanos Quispe Palomino no son senderistas. Nosotros nos quedamos en una entrevista hace varios años cuando Estaban haciendo el hablamos de un sendero farcarizado. Claro, ¿no? estaba haciendo el pase. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que hay que cancelar el concepto de sendero para esta organización. Ya. Hay que cancelar llamarlos terroristas. Sino narcos nomás. Y también narcoterroristas. Creo que estos 3 conceptos no reflejan... ¿Qué son? Ellos son una narcoorganización, una firma del narcotráfico. Claro, y son más sobre todo sicarios del narcotráfico. No. Ellos, mira, tienen etapas, ¿no? Del 2000 al 2003 se convirtieron en protectores. Protectores de traqueteros. De los mochileros. De los mochileros, así ¿ya? es. Fueron años en que obtuvieron mucho dinero, Así es. compraron armas, ¿no? Empezaron a decir que no iban a matar población civil. Exactamente, se acercaban y no matan población civil así nomás, Claro. solo matan por soplonaje. Claro. ¿Ya? Claro, es matar Obviamente, población civil, ¿no? pero es más selectivo. Claro, es Ellos ya mafioso. no matan de manera indiscriminada. Es más mafioso, digamos, que... A ver,
No hacen atentados contra obra pública, Ya. ¿no? Es impopular, lógico. No hacen nada. Hay que acercarse al micro un poquito Bueno, más. otra de las cosas que no hacen es sabotajes a empresas. Ya no. No lo hacen. Hace tiempo, ¿no? Desde el 99, Claro. no hacen boicot a las elecciones abiertas, nada. No les interesa, Ya, ¿no? Aunque aparecen eventualmente cercanos a las elecciones, claro. ¿no? O sea, en suma no practican el terror de manera indiscriminada. Lo que ellos quieren es una vía de pase para la droga. Claro. Ahora, les dije, del 2000 al 2003 se dedicaron a dar protección a los mochileros, todo en la zona norte del BRAE, ¿no? Del 2004 al 2006 se dedicaron a procesar pasta básica de cocaína. Ahí es donde se convierten en firma. Ya. Por eso es que no puede seguir llamándose terroristas. Tenemos que superar el tema, Claro, los discursos pero asociados digamos, a la guerra popular. Ahora, digamos, ellos sí los usan, los discursos. Los usan, pero no internamente, sino No, para afuera. exactamente. Para afuera, o sea, en sus documentos. Para meter más miedo, o sea. No, es para que sigamos con una estrategia equivocada. Por eso. Es decir, es una cosa entintada, ¿no? Ah. Es como, ¿no? A Sendero siempre lo hemos visto por sus documentos. Lógico. Pero a ellos no tenemos por qué verlos a través de sus documentos. Porque Sí. si los seguimos por sus documentos, ellos se autodenominan Partido Comunista Claro, del Perú, por eso le digo. marxista, leninista, maoísta. Claro. Pero revisemos cada uno de sus documentos y esos no son guía de la acción. Ya. O sea, si no son guía de acción, si tus documentos no son planes que Son para engañar al enemigo. Así es. Ahora. Entonces, es para que los sigan llamando narcoterroristas, terroristas, senderistas. Chicos, aunque ellos son mismos han persuasivos. negado ser senderistas. No, eso sí. Ya, Por mira, un pleito interno. pero sigamos su evolución. El 2004 al 2006, procesadores de pasta. Ya. Eran firma. Ya. Y no tenían discurso ideológico. No tenían panfletería. Ah. La panfletería recién va a aparecer el 2006. ¿No? ¿Y cómo lo obtuve? Lo obtuve de un ingeniero. Ah. Porque ellos no le dan los panfletos a su gente. Ellos lo mueven entre las personas llamadas ilustradas. Claro. Por ejemplo, este último documento que salió antes de las elecciones, de la que llaman a no votar, lo pasaron a través de un analista. Ya. ¿No? Igual me hubiera llegado a mí. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, estamos aquí en A Pensar Más, transmitiendo desde Lima para todo el Perú en Radio Santa Rosa, la radio, ¿cómo decimos? ¿Cuál es nuestro lema? La radio de las nuevas nuevas. ¿no? Buenas nuevas en tu vida, la de Radio Santa Rosa en Lima. ¿Cómo están? Exactamente, ¿Qué tal? buenas nuevas en tu vida. Bueno, hoy día no tenemos tantas buenas nuevas porque han habido varios problemillas, ¿no? El primero es que efectivamente hay pues una especie de bronquita dentro del fujimorismo que saldrán a decir que no es tal, que tiene que ver con el indulto del padre de la candidata Keiko Fujimori. Como ustedes saben bien, Alberto Fujimori está preso, condenado a 25 años, por dos razones. Una, por haber violado los derechos humanos de las personas inocentes que murieron en la Cantuta y Barrios Altos. Esos fueron los casos que se usaron emblemáticos en el caso. Y en la investigación y posterior acusación fiscal y posterior juicio se determinó que Alberto Fujimori había dirigido y tenía absoluto conocimiento y dominio, ¿no es cierto?, del hecho, sobre un pelotón de aniquilamiento militar. Nosotros creíamos que era paramilitar y no, era militar, formado para asesinar a personas que ellos imputaban como, no digamos, fiscal, juez y verdugo en una, ¿no?, terroristas. Muy bien. Entonces, ese es un primer grupo de hechos. El otro grupo de hechos, en los cuales Alberto Fujimori se allana, es decir, reconoce su culpa, o más bien, él dice que reconoce los hechos más no su culpa, pero el hecho es que se allana, son delitos todos de corrupción, que tenían una pena máxima de 8 años. En esos delitos obtiene 7 años de condena. Por ejemplo, uno de esos delitos es el
en la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos. ¿Ok? Entonces, esos son los casos. No hay revisión posible. Ya esto llegó al Poder Judicial a la última instancia. A los expresidentes se les enjuicia a través de la Corte Suprema. En este caso, 2 salas de la Corte Suprema lo encontraron culpable. ¿Hay hechos nuevos? No. ¿No? ¿Han aparecido vivos los muchachos de la Cantuta? No. ¿Han resucitado? No. ¿Los 15 millones no se dejaron de entregar a Vladimiro Montesinos? No. Entonces no hay ninguna solución legal. O sea, el señor podrá interponer 87 habeas corpus sobre debido proceso y los 87 le dirán, señor, usted ya fue sentenciado. Los podrá interponer todos los meses. Ahora en abril han interpuesto uno, el año pasado el otro, y todo, uno tras otro. Pueden cambiar la conformación de la sala 20 veces, pero puedes encontrar pues, jueces corruptos. Pero el asunto es que no hay hechos nuevos, por lo tanto la sentencia no puede variar. Así de claro. O sea, la vía legal de la que habla Keiko Fujimori hasta ahora no nos la explica. Ojalá viniera acá con toda humildad a Radio Santa Rosa y nos explicara Keiko Fujimori qué quiere decir con la vía legal. Yo no entiendo cuál es. ¿Qué significa eso de la puerta grande? Entonces, espérate, pues ahí viene lo bueno. Imagínate. Ahí viene lo bueno. Entonces le preguntan, según ella, sus dichos han sido tergiversados a Cecilia Chacón sobre esta materia, y ella dijo que Alberto Fujimori iba a salir por la puerta grande. ¿Qué quiere decir la puerta grande? La puerta de nunca cometió ningún delito, es inocente, ¿no es cierto? Cosa que Keiko Fujimori sostiene. Sostiene que en el gobierno de su padre hubieron delitos, pero no los cometió su papá. Los cometió Montesinos, la cúpula militar, pero no su papá. Entonces, si la mujer congresista, la señora Cecilia Chacón, dice que va a salir por la puerta grande, ¿qué podemos creer? ¿No? Que los juicios no tienen ninguna importancia y que simplemente no quieren indulto, ¿no es cierto? Lo que quieren es unos jueces venales hechos a la medida, ¿no es cierto? Y bueno, y que ahora, contradigan mal interpretada. Hecho que va a salir por la portada delante. Yo he puesto un video de chino en mi página para que bailen un poco, lo que tienes que acostumbrarte a rap ahora, nuevos tiempos, para todos los sobones que tienen que acostumbrarse a los nuevos tiempos, pero a Cecilia Chacón pues se le pasó la mano pues por sobona. Nuestro héroe pasará por la puerta grande. Y dijeron, no. Ha sido una, ¿cómo ha dicho el señor Klimper? Una frase desafortunada, ¿no? Y luego ella ha dicho que la han tergiversado, ¿no? Entonces, asunto arreglado. No hay roce, no hay nada, no favor, nada. Pero que diga que no se va a usar el poder político, obviamente se tiene que usar un juez. Si tú dices que va a salir por la vía legal, se tiene que usar un juez, pues. ¿Y a qué juez vas a usar? No, es realmente sorprendente que no se den cuenta de lo que está pasando aquí delante de nuestros ojitos. Pero en fin, ¿no? Cada uno ve lo que quiere ver. Y como lo quiera ver. Así es, pero Dios les dio libre albedrío, ¿no es cierto?, para que escojan. Pero miren, acá se viene una cosa bien rara. Bien rara. Pero en fin, ahora. Hoy día hay una buena noticia. El Pleno va a debatir el proyecto de retiro de fondos de AFP. Es decir, que a los 65 años tú te puedes llevar toda tu plata a tu casa y hacer con ella lo que te da la gana. 95.5%. Claro, te dejan un 5% para que te den ya una pensión de subsistencia, pues 100 soles ya, para que compres tu menú. Ya, listo. ¿Ya? ¿Qué te ha puesto, Ismael, que no la van a aprobar? No sé por qué creo que no, de verdad. De verdad que sí. De verdad que sí. Esa ley, el fujimorismo no la va a aprobar. De ninguna manera. Y con 70 votos el fujimorismo, menos. O sea, vayan despidiéndose la ilusión. Porque es en el año 92 donde se crea, o 93, donde se crea el sistema de FPS. Entonces, para Keiko Fujimori todo lo que su padre creó en el 92 y el 93 es santo. O sea, la Constitución, entonces, no lo va a tocar. No lo va a tocar. Ahora dice que sí quiere hacer unos cambiecitos en la Constitución, pero no lo van a tocar, pues. Entonces, como no lo van a tocar, no sea sueño, señora, que no se escucha mucha gente mayor. Le van a seguir entregando mes a mes su plata. ¿Ok? Hubiera sido lindo, ¿no?,
tú tienes que tener tu platita ya en el AFP. Sí, sí, por cierto. Pero ¿Cuántos que años tienes aportando ya? Ya desde el año 92, sin embargo, Rosa María, Imagínate, desde el 92, bueno, ¿quién diría? Mentiroso. Tampoco es tanto lo que No se acumula, importa, pero fíjate ¿quién una diría? cosa. Oye, yo lo veía jovenazo. ¿Ya? Y dice que en el 92 ya trabaja. Sí, muy joven, por cierto, sí. ¿Empezaste ¿qué? Antes de tu primera comunión? ¿Tu No, papá te saliendo del colegio, explotaba? no, básicamente, ¿no? Pero sí había esa oportunidad. Y bueno, en ese entonces a uno le imponían Claro. estar en una AFP. Pero cuando uno recibe su estado de cuenta cuatrimestral, porque Claro. no es mensual tampoco, Claro. al menos que uno entre personalmente Lo a pide. verificar, se da cuenta que hay más pérdida en las rentabilidades que otra cosa. El último año ha Y sido en 2009, por ejemplo. espantoso. Es que fíjate, a mí me Sí. pasó una cosa muy curiosa. Yo aporté, por decirte, el 93. Mm. El único año de mi vida que estuve en quinta categoría. Trabajo dependiente. Claro. Todo el resto de mi vida, del año 90 hasta hoy, ha sido trabajo independiente. O sea, 26 años trabajando de manera independiente. Absolutamente independiente, o más, 27 años trabajando de manera independiente. Hasta que entré a enseñar a la Universidad Católica. Y entonces me dijeron, ¿usted tiene una AFP? Bueno, que yo recuerde, sí. Yo sí recuerdo que